Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El fin del invierno. Eran como media Cocu antes de que Urs notara el error. Los soldados de caballería enviados para el reconocimiento habían informado que habían descubierto un santuario deteriorado diferente. Además, el escuadrón que fue a una aldea cercana para obtener información también escuchó la historia de una joven viajera que había sido vista. Urs, quien se enteró de ello, retiró el campamento de inmediato y fue corriendo a este lugar con los soldados. Y tan pronto como encontró las figuras de Elisabetta y el demonio, disparó una flecha de inmediato para atraer la atención del demonio hacia él. Fue realmente por un pelo. Ustedes quédense en espera allí. Mientras gritaba a los soldados que estaban detrás, Urs montó en su caballo. Sacó una nueva flecha del carcaj que colgaba de su silla y la apuntó. Acortó la distancia de ambos lados alrededor de 200 alcins antes de estirar la cuerda del arco. Por otro lado, Baba Yaga dirigió una cara de asombro hacia Urs. Él es sin duda el arco. Pero después de todo no siento su presencia. Él tampoco parece estar ocultándolo. Urs disparó la segunda flecha. Baba Yaga desvió esa flecha, que apuntaba con precisión hacia su cabeza, con un movimiento de su escoba. Es solo una flecha ordinaria. No siento ningún poder. En la parte posterior de la capucha que llevaba puesta sobre sus ojos, los ojos del demonio estaban teñidos de un color de duda. Supongo que voy a comprobarlo una vez. Mientras murmuraba, Baba Yaga retrocedió mientras se deslizaba en el suelo sin cambiar su postura en absoluto. Levantó su mano izquierda que estaba medio escondida en el dobladillo de su túnica y señaló a Elisabetta que todavía estaba acostada. De repente, el brazo derecho de Elisabetta fue empujado hacia arriba. Nada menos que la vanadiz de cabello rojo se quedó mirando con los ojos abiertos al hecho de que su brazo derecho se movía contra su voluntad. Cuando fue arrastrada como tal por su brazo derecho, Elisabetta se levantó. Maestra. Urs alzó una voz de alegría y corrió al lado de Elisabetta. A los ojos del joven, parecía que la isgrifa se había puesto de pie sola. A Urs se le hizo entender de inmediato que era su malentendido. Elisabetta le dio la espalda al demonio y cambió a Valitzaif, que sostenía con la mano izquierda por la derecha. Urs, esquiva. Al mismo tiempo que ella gritaba, balanceó el látigo negro mientras rompía su postura. El látigo no estaba cubierto de rayos, pero cortó la atmósfera y estaba a punto de asestar un fuerte golpe a Urs. Urs, aunque sorprendido, inclinó rápidamente su cuerpo a caballo. En el breve momento en que pensó que algo caliente había rozado el área desde su mejilla hasta la oreja, un sonido sordo resonó y la cabeza del caballo fue mandada a volar. Urs estaba completamente bañado en la sangre fresca que se mezclaba con trozos de carne que se habían dispersado en la atmósfera. El cuerpo del caballo fue inclinado y el joven fue arrojado al suelo. Aunque se golpeó la espalda con fuerza, Urs se giró e inmediatamente se levantó de un salto. Dirigió los ojos de sorpresa a Elisabetta sin tan siquiera limpiar la sangre del caballo que teñía su cara de rojo. Mientras sostenía fuertemente su mano derecha agarrando el látigo negro con su mano izquierda, Elisabetta se levantó. Su cabello rojo estaba despeinado, su respiración era áspera y la amargura se desbordaba en su expresión. Alivio en su ojo derecho dorado y dolor en su ojo izquierdo azul, ambos mirando al joven, respectivamente, estaban temblando. Maestra. Huye, Urs. Elisabetta exprimió desesperadamente su voz. Su mano derecha se apartó de su mano izquierda y una vez más giró el remolino de trueno. Urs, aunque sorprendido, rodó por el suelo y apenas esquivó el látigo negro. En el suelo donde el látigo negro había golpeado muy fuerte, se creó una traza distorsionada similar a la rueda de un carro. Era un poder destructivo suficiente para volar el cuello de un caballo que era tan grande como el tronco de un humano con un solo golpe. Si lo hubiera recibido directamente, Urs probablemente se habría convertido en trozos de carne en un instante. Mientras se alejaba de Elisabetta, Urs miró a su alrededor. Miró a la anciana con la túnica negra que estaba a unos 10 pasos detrás de Elisabetta. Así que ella lo está haciendo. Ese demonio le hizo algo a Elisabetta. Mientras arreglaba su respiración, Urs dirigió su mirada al caballo que estaba acostado en un lugar distante. El caballo decapitado teñía el suelo de color rojo oscuro con sangre desbordante desde la sección cortada. Alrededor de 10 flechas que se habían caído del carcaj estaban dispersas a su alrededor. Sin apartar los ojos de Baba Yaga, Urs se acercó con cuidado al cuerpo del caballo. En voz alta, le preguntó a la anciana demonio. ¿Qué le hiciste a la maestra? Oh querido. Estás hablando como si le hubiera hecho algo malo a esta chica.
Urs y Baba Yaga estaban a unos 10 alcins, unos 10 metros, el uno del otro. Era una distancia difícil de escuchar para un volumen de voz muy común. Sin embargo, la voz ronca de la anciana que no era tan fuerte llegó a los oídos de Urs. Solo le di poder a esta chica. Poder. Así es. Si le apetece, podría romper una armadura de hierro con las manos desnudas e incluso convertir a un humano en pequeños pedazos. Aparte de estar agradecido, no tienes por qué estar resentido. Diciendo hasta allí, Baba Yaga cortó sus palabras por un momento. La mirada del demonio se separó de Urs y se dirigió hacia Lim, más hacia los soldados de Libes que estaban lejos. A pesar de que se les ordenó esperar y habían detenido su avance por el momento, nuevamente montaron en sus caballos después de presenciar la situación anormal. Supongo que es un poco difícil jugar con sus corazones. Para realizar la magia de Baba Yaga que controló a los 15 caballeros, era necesario que las personas objetivos expusieran sentimientos fuertes. Debido a que los caballeros en ese momento estaban emborrachados con el alcohol y expusieron sus sentimientos negativos hacia Urs, ella pudo controlarlos sin dificultad. Sin embargo, los soldados de Libes que se dirigían hacia su dirección, mientras pensaban que debían ayudar a su Vanadis, estaban perplejos ante la extraña situación. La magia probablemente estaría incompleta en ellos. Además, Baba Yaga quería concentrarse en Urs y Elisabetta. Supongo que para luchar contra un ejército necesitas uno también. La vieja bruja acarició rápidamente el suelo con su escoba. Se produjo un cambio en el terreno entre Urs, Lim y compañía. A medida que el suelo mezclado con arenilla se elevaba en varios lugares, se extendía hasta la altura de un adulto humano y comenzaba a tomar la forma de humanos. Lim y Masas, que estaban de pie en la vanguardia de los soldados, tiraron de las riendas y detuvieron sus caballos sorprendidos. Los soldados de Libes también pararon confusamente sus caballos, y chocaron con sus camaradas por el acontecimiento repentino, muchos de ellos se cayeron de sus caballos. No había caras en las muñecas de barro y sus cabezas eran redondas. Tenían una buena constitución alta, sus cuerpos eran lisos, y solo al verlos, eran como estatuas en medio de la producción. Pero las partes equivalentes a las articulaciones como los hombros, los codos y las rodillas se movían como las de un humano. Las muñecas de barro comenzaron a moverse lentamente delante de ellos, el número era de unos 100. Los soldados de Libes, incapaces de comprender de inmediato lo que sucedió, miraban a las muñecas de barro con rostros atónitos. Su razón no alcanzó la situación demasiado aberrante. Un cierto soldado filtró un gemido sin palabras, otro soldado repitió, ¿qué está pasando? Como no le preguntó a nadie en particular. También había un soldado que recitaba los nombres de los dioses y trataba desesperadamente de reprimir su agitación. La confusión y el pánico de los soldados también se transmitieron a Lim y Masas, quienes se encontraban en su vanguardia. El tiempo era necesario incluso para que estas dos personas aceptaran lo que estaba sucediendo ante sus ojos como realidad. La distancia con las muñecas de barro se acortó. Uno de los soldados no pudo soportar la tensión y el miedo y gritó al fin. Ese sentimiento también fue transmitido a los otros soldados, como una onda que se extiende sobre la superficie del agua. Los soldados de Libes se derrumbaron antes de la batalla y se parecía que cada uno iría por sí mismo. No se confundan. Una fuerte reprimenda pegó en los lóbulos de los soldados. La que gritó fue Lim. Su expresión, que normalmente no tenía ningún fragmento de sociabilidad, estaba llena de inclinación. Miren cuidadosamente. No son simplemente barro. ¿Es el ejército de Libes solo una reunión de soldados débiles asustados por algo de este nivel? Mientras están cerca de su maestra, donde colocan su orgullo como guerreros. No era como si esas muñecas de barro no asustaran a Lim. Si ella hubiera sido la única en este lugar, probablemente habría dado la vuelta a su caballo y huido. Sin embargo, ella se mantuvo firme. Sus sentimientos hacia el Enitigre, y el sentido de responsabilidad que ella misma había cultivado mantuvo su miedo. Su regaño mostró un efecto. Probablemente también existió el hecho de que Lim, que se reservó todo hasta ahora, levantó la voz. Además, aunque era una persona de Leitmeritz y una mujer, ella estaba frente a estos monstruos cuya identidad era desconocida. La confianza en sí misma y las agallas de los soldados de Libes que recorrían los campos de batalla siguiendo a Elisabetta les hizo mantenerse firmes. Además, Masas los llamó en voz alta. Hablando de eso, he visto estas cosas en el lejano país de Satzstein. Ciertamente son extraños y vistosos, pero es solo un espectáculo callejero. Es peligroso tocarlos, pero si nos mantenemos a cierta distancia, no hay nada que temer. Mientras agitaba su barba gris, Masas mostró su compostura habitual y dijo. Su voz cabalgó sobre los vientos y también llegó a los oídos de los soldados en la parte trasera. Incluso un viejo aristócrata de un país extranjero se mantuvo tranquilo. Los soldados de Libes también se unieron. Desplieguense a la derecha e izquierda. Al ver que su moral fue restaurada, Lim gritó. El oficial al mando que lo escuchó dio la orden a los soldados. Los hombres de caballería de Libes reformaron sus filas y colocaron sus lanzas mientras rodeaban a las muñecas de barro a cierta distancia.
No se acerquen a un ataque de inmediato. Ahora, solo deberíamos atraer la atención del enemigo aquí. Lim gritó así por precaución. La característica de la caballería era la movilidad. Cuando sea necesario, se separarían grandemente de estas extrañas muñecas y harían un desvío, también podrían ir a ayudar a Tigre y Elisabetta. Mientras respiraba aliviada, miró a Mazas, quien estaba a su lado. Me sorprendió. Pensar que Lord Mazas ya ha visto tales cosas. No, no las he visto. Mazas respondió con voz serena sin apartar los ojos del enjambre de muñecas. Para Lim, quien no tenía palabras para esta inesperada respuesta, Mazas continuó. Hablando francamente, creo que nos salvamos por el hecho de que solo hay 100 hombres de caballería. Si se tratara de 500 o 1000 hombres de caballería, probablemente se habrían dispersado como resultado de la confusión. Mazas dejó escapar un suspiro mientras acariciaba su barba gris. Lim finalmente abrió la boca. Es una mentira. Para un engaño instantáneo, fue regular, ¿verdad? Es solo improvisado. Mazas se mantuvo en calma. Este viejo conde de Bruñe sacó algo no solo de Lim, sino que incluso Urso y Elisabetta probablemente no hubieran podido hacer. Baba Yaga abrió los ojos de par en par y miró las muñecas que ella había creado y los soldados. Delibes. La conversación de Lim y Mazas también podía ser escuchada por este demonio. Aparte del estímulo del regaño de Lim, incluso la vieja bruja se quedó estupefacta por la declaración de Mazas. Pero la anciana demonio, lejos de perder los estribos, golpeó su escoba en el suelo mientras contenía su risa. Es un humano interesante. Sería un desperdicio matarlo aquí. Aunque diciendo eso, los ojos de Baba Yaga observaban la situación con calma. Esas muñecas de barro serían suficientes para los soldados de Libes. Incluso si los 100 hombres de caballería la hubieran atacado a la vez, Baba Yaga tenía la confianza de que los ahuyentaría mientras se reía. Actualmente, este hombre y esta mujer que estaban frente a ella eran su prioridad. Las pupilas negras del joven de cabello rojo oscuro que difuminaban una hostilidad intensa, la duda y un poco de incomodidad, miraban a Baba Yaga. Parecía que Elisabetta ya no tenía la energía para levantar su cuerpo y estaba sentada en el suelo. ¿Qué quieres decir con haberle dado su poder? Urs hizo una pregunta. La vieja demonio entendió perfectamente lo que el joven estaba pensando. Obviamente quería saber el verdadero significado de las palabras de Baba Yaga. Pero el objetivo de Urs no era solo eso. Mientras buscaba una abertura para reunir las flechas esparcidas en el suelo, también estaba tratando de ganar tiempo para que Elisabetta se recuperara. ¡Qué admirable! En la parte posterior de su capucha, la anciana demonio reveló una burla. En cuanto a Baba Yaga, ella quería sacudir a Urs. Esto se debía a que, aunque este joven humano era indudablemente el arco, no podía sentir su presencia por alguna razón. Esta anciana estaba preocupada por eso. Boyanoi. Sin decirlo, Baba Yaga lo llamó. Después de una breve pausa, una respuesta llegó con un tono de voz aburrido. ¿Qué ocurre? ¿Puedes sentir el olor del arco desde este chico humano? Si Ba-san no se da cuenta, no hay forma de que yo lo haga, ¿verdad? Boyanoi respondió con un tono que mostraba que no sentía ninguna motivación en absoluto. Actualmente estaba al acecho bajo tierra. Cuando ella se presentó ante Elisabetta, Baba Yaga también lo hizo venir por si acaso. Boyanoi también aceptó venir con, si puedo encontrarme con el arco. Con un resultado como este, tampoco se pudo evitar que se desanimara. Mientras golpeaba su hombro con su escoba, Baba Yaga miró a Urs. A esta chica que ves, ella me rezó que no quería perder. Que no quería perder a nadie. Urs frunció el ceño. Mientras observaba la reacción del joven, Baba Yaga continuó. Hace un año, Elisabetta, quien perdió un duelo contra Ellen, se encontró con un santuario deteriorado cuando estaba dando un paseo por Libes. En ese momento, Baba Yaga, quien leyó los sentimientos hirvientes que Elisabetta tenía en su corazón, la llamó. ¿No quieres poder? Aunque Elisabetta parecía desconcertada, ella respondió que lo quería. Baba Yaga le dio a la chica el poder que deseaba. Baba Yaga, quien terminó de narrar, miró brevemente a Urs y Elisabetta con una sonrisa burlona. ¿No crees mis palabras? No, no se puede hacer nada si no quieres creerlas. Hey chico, ¿qué tal si le preguntas a la chica de allí? Definitivamente es la mejor manera de averiguarlo. Urs se quedó inmóvil en el lugar mientras estaba asombrado. Aunque pensó que no lo creía, los ojos que dirigió a Elisabetta no pudieron mantener la calma. Elisabetta, quien estaba agachada en el suelo sosteniendo su brazo derecho, levantó su cara. Sus ojos se encontraron. Ella distorsionó su expresión en la medida en que era probable que llorara en cualquier momento y desvió sus ojos. La vergüenza y la humillación de tener algo conocido que ella no quería que se supiera se desbordaba desde su rostro. Maestra. Urs no pudo pronunciar su voz. La explicación de Baba Yaga también debería haber llegado a sus oídos. ¿Por qué no negó las palabras de la vieja bruja que estaban llenas de malicia? ¿Por qué no sacudió la cabeza con una cara decidida? Debo continuar la historia.
Como si disfrutara de las reacciones de Urs y Elisabetta, dijo la anciana demonio. Con solo eso, Elisabetta se agitó y sus hombros temblaron. Fue justo como el demonio esperaba. Pero Elisabetta de repente levantó la cara. Yo, nunca consideré este poder como algo que valiera la pena agradecer. Nunca abusé de ello. Lo usé solo cuando no tenía otra opción. Gritó desesperadamente, pero llegó a los oídos de Urs con un sonido ligeramente vacío. Baba Yaga la rodeó y rió divertidamente. Puedes decir lo que quieras. Pero no importa cuánto lo escondas, lo sé. No creo que quieras separarte del poder que te di. Eso no es. Lo sé. Es el poder que te di. En primer lugar, si realmente crees que no lo quieres, no deberías cortarte el brazo derecho. Interrumpiendo la débil refutación de Elisabetta, la anciana demonio continuó mientras se reía. Al final, quieres tanto el poder que no puedes evitarlo. Dijiste que lo usaste solo cuando no tenías otra opción, pero mirándolo desde otra perspectiva, pensabas que se convertía en un arma tranquilizadora en momentos críticos, ¿verdad? La cara de Elisabetta se puso pálida. Ella no podía negar las palabras de Baba Yaga. Así que Urs tampoco podía. No debía dejar que este demonio hablara más que esto. Aunque entendía que debía ayudar a la maestra a quien sirve, sus piernas no se movieron. Cuando ejercías tu poder contra otros, ¿no sentiste una sensación agradable? Sabes que hay poderes que son difíciles de obtener, y que nunca serán obtenidos por aquellos que acumulan esfuerzo y entrenamiento. Deseo, apego, jovencita, eres exactamente tal humano. Baba Yaga meneó ligeramente su mano izquierda. Como si se enganchara con ello, Elisabetta se puso de pie. No, fue arrastrada por su mano derecha y obligada a pararse. Ahora, debes usar el poder que deseas. Mientras tengas este poder, no perderás. Incluso si piensas que has perdido, no llegará una cierta derrota. Si quieres separarte de él, niégalo. Que no necesitas tal poder. Aunque será imposible, no importa cuánto luches. Elisabetta intentó desesperadamente contener su mano derecha. Pero ella filtró un grito corto y se agachó en el lugar. Un dolor agudo le recorrió el brazo derecho. ¿No hay nada que pueda hacer para ayudar a la maestra? Urs apretó el puño y miró a la anciana de tamaño pequeño. ¿Por qué Baba Yaga explicó tan cuidadosamente? Esta vieja bruja sabía con seguridad que hablar de un hecho detallado era la forma más efectiva de causar conmoción y desesperación a Urs y Elisabetta. Para su disgusto, esa forma de hacer las cosas tuvo éxito por encima de todo. Elisabetta agachó la cabeza y le temblaban los hombros. Sin poder devolver ni una palabra a la burla del demonio. No queriendo perder, ella quería el poder, El joven no pudo negar ese sentimiento de Elisabetta. Esto se debía a que Urs también había querido poder cuando se enfrentaron al Gara-Dova. Pero el poder dado por esta bruja no es bueno. Solo eso, no lo puedo aceptar. Urs quería gritar así. Elisabetta también debería entender eso. Yo, no quiero perder. Mientras murmuraba eso, Urs desarrolló desesperadamente sus pensamientos. No quiero perder. No quiero perder con nadie. Ella dijo que esto era lo que Elisabetta deseaba. Y así, Baba Yaga escuchó su deseo y le dio poder. ¿Cómo podría él hacer que ella negara ese poder? Las palabras y los métodos sin fundamento no eran buenos. Además, Baba Yaga probablemente los contrarrestaría con palabras plausibles. El aspecto aterrador de la vieja demonio era el hecho de que podía jugar con los sentimientos de uno. Comparado con eso, emplear un dragón o usar magia extraña no era nada. Urs pensó desesperadamente en las palabras para persuadir a Elisabetta. No hay humano que nunca haya perdido. O bien, hay muchas cosas que puedes obtener de la derrota. Decir tales cosas no era bueno. Elisabetta debería entender las cosas en esa medida. Al persuadirla de que incluyendo a Noam y Lazare, había muchas personas que la apoyaban. Eso tampoco era bueno. Según las palabras de Baba Yaga, hace un año Elisabetta quería ese poder. Ya era Vanadis, Noam y Lazare también la obedecían. En esa situación, Elisabetta aún buscaba el poder. No era algo que pudiera negar su fuerte sentimiento de no querer perder. Urs miró el arco que sostenía en su mano izquierda. Si tuviera el poder del arco negro, poder para no perder, en ese caso, él debería simplemente negar el poder otorgado por Baba Yaga con un poder mayor. Si fuera ese arco negro que voló la cabeza del Gara-Dova, entonces él debería poder hacer eso. No. ¿Qué estoy pensando? Urs sacudió violentamente la cabeza y alejó ese pensamiento. Si pudiera sacar ese arco negro, ciertamente podría superar el poder de Baba Yaga. Sin embargo, ese era un poder brutal que podría dañar a Elisabetta. Un movimiento en falso y él podría quitarle la vida. La tensa situación sin salida irritó a Urs. No había tiempo para pensar en lo que era correcto. Incluso si se conectaba poca información. Entre la historia de Baba Yaga y Elisabetta, incluso si no tenía convicción, tenía que actuar. Urs. Escapa. Dijo Elisabetta. Mientras era arrastrada por su mano derecha,
Ella continuó intermitentemente con una voz débil. El tiempo hasta que te escapes, al menos yo. A Urs le dolía el pecho por sus palabras. Mientras que Elisabetta trató de dejar escapar a Urs, aún así no intentó negar el poder de Baba Yaga. El joven recordó acerca de la vida pasada de Elisabetta de la que se enteró no. Era comprensible que ella ansiara poder y se aferrara a él. Aún así, tenía que arrancarla de ese poder. De repente, algo pasó por la mente de Urs. Fue una apuesta peligrosa. Pero Urs pensó que si iba bien, podría persuadir fuertemente a Elisabetta más que una persuasión a medias e incluso el poder del arco negro. Urs miró directamente a Elisabetta y abrió la boca. Maestra. Hagamos una apuesta. Una apuesta. Elisabetta miró a Urs con una cara estupefacta. Las palabras del joven sorprendieron a la Vanadis pelirroja. ¿Qué demonios estaba pensando en esta situación? ¿No soltó algo inesperado ya que era incapaz de soportar la realidad? Por supuesto, Urs estaba tranquilo. Él asintió con calma y explicó. Es algo simple. Te dispararé una flecha ahora mismo. Si puedes evitarla, es la victoria de la maestra. Si no puedes, es la derrota de la maestra. ¿Qué dices? Dijiste algo muy interesante, muchacho. Baba Yaga se rió. Entonces, tienes la intención de negar el poder que le di a la chica al derrotarla. No es malo para una idea improvisada. Pero puedes hacerlo tú, quien solo eres un humano común. Urs miró a Baba Yaga con una actitud serena para no dejarla discernir su tensión e impaciencia. Dijiste que soy solo un humano común. Tal vez, ¿entiendes qué clase de humano soy? Urs agarró el arco con una sonrisa descarada usando más poder del necesario. El conflicto se repitió en su corazón acerca de si realmente estaba bien con este método. Pero no podía darse el lujo de pensar más. Y solo estaban Urs y Elisabetta aquí ahora. Lim, Masas y los soldados de Libes tenían su acción obstruida por las muñecas creadas por la vieja bruja. Urs tenía que hacerlo. Después de todo, solo estaba esta oportunidad ahora. Aunque Baba Yaga no respondió, no mostró signos de moverse. Parecía que ella tenía la intención de ver esta apuesta. Todo bien. Urs elevó interiormente una voz de alegría cuando atravesó el mayor obstáculo. Tenía mucho miedo a la intervención de Baba Yaga. Si este demonio se hubiera burlado de la propuesta de Urs y hubiera dado órdenes a la mano derecha de Elisabetta, no habría podido evitar el peor resultado. Cuando Urs recogió una flecha que había caído al suelo, limpió cuidadosamente la hoz y las plumas con el dobladillo de su ropa. Era una flecha que no podía perder. Él debía acumular precaución. Levantó su arco y apuntó la flecha. Tiró de la cuerda del arco solo hasta la mitad. Fuiste demasiado cautelosa conmigo. La vieja demonio sabía que el joven tenía un poder más allá de la comprensión humana. Y a ella le pareció extraño que él no lo usara. Por lo tanto, ella probablemente solo le permitió a él acercarse mientras hacía que Lim, Masas y los soldados de Libes se enfrentaran a los muñecos de barro. Pensó que si decía algo inesperado, ella observaría la situación al menos una vez sin interferir, y era tal como él había planeado. Una preocupación más. Urs negó con la cabeza mientras pensaba en ello. No tenía sentido, incluso si lo pensaba. Solo tenía que creer en sí mismo y disparar la flecha. Urs y Elisabetta estaban frente a frente. La pelirroja Vanadis bajó los dos brazos, cerró los ojos y se quedó inmóvil en el lugar. Su figura se veía como si ella creyera en Ursos y renunciaba a todo. Él debía hacer que ella entendiera que no necesitaba ese poder. El viento sopló. Urs contuvo la respiración y enfocó su conciencia en las puntas de sus dedos. El aire que se ponía tenso envolvía el lugar. El viento se detuvo. Los dedos del joven se separaron de la cuerda del arco y de la flecha. En lugar de desgarrar el viento, la flecha voló sobre él. El objetivo era el brazo derecho de Elisabetta. ¿Qué es? Un suspiro de decepción se filtró de la boca del viejo demonio. No es solo una flecha sin ningún poder. La mano derecha de Elisabetta levantó el remolino de trueno y estaba a punto de romper la flecha que se acercaba a ella. No importa cuán preciso fuera el objetivo, era solo una flecha. Parecía que se podía romper en pedazos por un golpe del látigo negro. Pero eso no sucedió. Valitsaev cambió su trayectoria en el aire, dibujó un arco y se entrelazó alrededor de la mano derecha de Elisabetta. Los ojos de la pelirroja Vanadis se ampliaron a esto. Desde el asa hasta la punta, el remolino de trueno estaba teñido de luz blanca y lanzó un débil golpe de trueno a la mano derecha de su maestra. Un gemido de dolor corto se filtró desde la boca de Elisabetta. Y la flecha lanzada por el joven atravesó el brazo de Elisabetta. Sangre fresca se dispersó y la Vanadis pelirroja se tambaleó. El sudor brotó repentinamente desde la cara de Urs, quien lo confirmó. Después de una breve pausa, el joven bajó el arco y exhaló mucho. Las yemas de sus dedos temblaban levemente. Su sentimiento de alivio fue mucho mayor que su alegría. Lo dijiste, ¿verdad? Que le diste poder desde su deseo de no querer perder. Mientras arreglaba su respiración, Urs miró a Baba Yaga.
Pero con el poder que le diste, el deseo de la maestra no se hará realidad. No, siempre y cuando ella tenga ese poder, la maestra perderá. Incluso si ella ejerciera el poder que se le dio, la Viralt obligaría a Elisabetta a la derrota. Si Elisabetta persistiera en aferrarse al poder de Baba Yaga, tendría que elegir. Ya sea que siga siendo Vanadis o abandonar como Vanadis. Urs tenía la firme convicción de que no había forma de que ella abandonara ser una Vanadis. Y mientras Elisabetta fuera una Vanadis, su Viralt no se iría de su lado. Incluso para Valitzaid, si era agarrado por la mano de Elisabetta y era manejado por su voluntad, podría haber permanecido en silencio. Precisamente porque sentía la voluntad de alguien que no era Elisabetta en su brazo derecho, la Viralt se movió por sí sola. Elisabetta también lo entendió. Aplicando su mano izquierda a su brazo derecho, donde el látigo negro se había girado, Elisabetta se sentó en el lugar. Desde sus ojos de diferentes colores, grandes gotas de lágrimas se desbordaron. Lo siento, Valitzaid. Su Viralt no pronunció palabras. Pero para consolarla, el remolino de trueno estaba teñido de luz blanca. Quizás, Valitzaid estaba esperando este momento. Elisabetta definitivamente no tendría más remedio que usar el poder dado por Baba Yaga cuando fuera necesario. En otras palabras, sería cuando ella cayera en una situación peligrosa si no usara ese poder. Es por eso que el remolino de trueno no pudo detener a Elisabetta. Después de todo, ella podría haber perdido su vida. Elisabetta sacó la flecha que le atravesó el brazo derecho. Sangre fresca se esparció y humedeció el suelo. Las lágrimas habían humedecido el suelo a sus pies. Yo estaba asustada todo el tiempo. No quería perder a nadie ni nada. Hasta el punto de haberse aferrado a un poder falso. Agarrando con fuerza el remolino de trueno con su mano derecha, Elisabetta se puso de pie. Sus ojos desprovistos de toda vacilación miraron a Baba Yaga. Si aún me reconoces como una Vanadis, dame tu poder, Valitzaid. Como si respondiera a su voz, un rayo blanco surgió de la punta del mango del látigo negro. Por otro lado, Baba Yaga resopló con disgusto. Por supuesto, el hecho de que su interferencia con Elisabetta se debilitara al rechazar su deseo no era gracioso. Pero más que eso, a ella no le gustaba el hecho de que Urs no revelara el poder del arco negro. El propósito de la vieja bruja era Urs, y Elisabetta era solo una compañera de juegos. Como desees. Ya no tengo asuntos con el látigo. Supongo que te mataré y tomaré al arco. Si lo llevo a Drekavac, él podría entender algo. Una ominosa sed de sangre fue liberada desde todo el cuerpo del demonio. Urs y Elisabetta retrocedieron involuntariamente. Los ojos de la vieja bruja se asomaron por la parte trasera de la capucha y emitieron una luz blanca. La mano que sujetaba la escoba estaba teñida de negro, y su cuerpo de pequeño tamaño se hinchó rápidamente y presionó contra su túnica negra. No seré tan descuidada como antes. Un cuerno afilado sobresalía desde su frente y rasgó su capucha desde adentro. Su nariz en forma de gancho aumentó su agudeza, su boca se rasgó hasta sus orejas y unos colmillos blancos se asomaron por ella. La blancura de los colmillos sobresalía extrañamente porque su piel era negra. Sus ojos colgaban hasta un extremo aterrador y sus orejas también se volvieron largas, delgadas y afiladas en los bordes. Ya no era la cara de un humano. Su túnica fue arrancada. La anciana de tamaño pequeño que debería haber sido mucho más pequeña que Elisabetta ahora poseía un cuerpo como un adulto humano. Haciendo un sonido seco, la escoba agarrada en la mano del demonio desapareció. La piel era negro azabache y su cuerpo era tan delgado, lo suficiente como para hacer pensar que estaba hecho solo de piel y huesos. Y en su espalda, había enormes alas muy similares a las de un murciélago. Cuando Baba Yaga sacó su pecho y miró hacia el cielo, ella abrió mucho la boca y respiró un miasma negro como la niebla. Como si expresara la alegría de quitarse la ropa ajustada. ¿Es esta la verdadera forma de esa anciana? Urs abrió mucho los ojos y quedó petrificado de asombro. El impacto debido a la transformación del demonio fue grande y él no sabía qué era lo mejor que podía hacer. Prepárate para perder al menos un brazo, arco. Una bola de fuego se produjo sobre la cabeza de Baba Yaga y se disparó hacia Urs. Sin embargo, la masa de fuego del infierno que atacó y estuvo envuelta en llamas parpadeantes fue apagada por algo justo antes de golpear al joven. Un rugido sacudió la atmósfera y una explosión y chispas teñidas de calor quemaron la piel de Urs y lo despertaron. Urs. Cálmate. Habiéndole regañado fue Elisabetta. La isgrifa agarró el látigo negro con su mano izquierda y con el intenso espíritu de lucha ardiente en sus ojos de diferentes colores miró al demonio. Oh vaya. Así que la joven que estaba agazapada al borde de las lágrimas hasta hace poco está actuando como un guerrero de pleno derecho. Elisabetta se rió de la provocación de Baba Yaga. Es tal como dijiste. Mostré una apariencia bastante desagradable. Reflejando la ira de Elisabetta, la punta del látigo negro brilló teñida con una intensa iluminación. Es por eso que decidí destruirte y recuperar todo.
Los soldados de Libes que se enfrentaban al grupo de muñecas de barro no podían permanecer tan tranquilos como su maestra. La pequeña anciana se había transformado repentinamente en un monstruo atroz como el que surgió de un cuento antiguo. Cuando cambiaron sus miradas, las muñecas sin rostro se acercaron en silencio. Parecía como si estuvieran atrapados en el mundo de un cuento de hadas de terror. Si hubo quienes dudaron de sus propios ojos y se quedaron petrificados, también hubo quienes se cayeron de sus caballos debido a demasiada sorpresa. Incluso hubo soldados que se desmayaron a caballo después de haber gritado «monstruo». Los agitados por el miedo instintivo tiraron sus armas, giraron el cuello de sus caballos y rápidamente montaron sus caballos tratando de escapar del demonio incluso por un poco. Allí, las muñecas de barro atacaron como un racimo. Lin y Mazas permitieron el acercamiento de las muñecas mientras estaban confundidos y no tuvieron más remedio que empuñar sus espadas. La espada de Lin mandó a volar la cabeza de la muñeca más cercana. La espada de Mazas también cortó el brazo de otra muñeca. A juzgar por la sensación transmitida a través de la espada, las muñecas eran un poco más duras que la arcilla. En este caso, reparando su respiración, Lin mantuvo una débil esperanza interiormente. Sin embargo, esa esperanza fue inmediatamente tragada por un nuevo shock. Incluso después de perder la cabeza o un brazo, los movimientos de las muñecas no disminuyeron en absoluto. Estiraron su mano restante, o arrastraron su cuerpo tratando de chocar con ellos, Lim, Mazas y compañía. Un soldado de Libes fue atrapado por las muñecas y arrastrado hasta el suelo. Las muñecas rodearon al soldado que cayó de espaldas. El grito que se levantó se detuvo a medio camino. Las muñecas empujaron sus manos o dedos y desde los huecos de la armadura destrozando el cuerpo del soldado. El soldado cuyo rostro fue aplastado por manos de piedra, con los ojos y la nariz aplastados y la boca desgarrada murió. Brazos y piernas también fueron arrancados de su cuerpo y huesos blancos en la carne teñidos de rojo oscuro se asomaron. Esta escena espantosa se desarrollaba en todas partes. Entre los soldados de Libes, también hubo quienes se mantuvieron firmes y empuñaron sus espadas. Pero ante un oponente que era demasiado diferente de la convención, no podían mostrar su poder habitual y fueron abrumados gradualmente. Lim y Mazas tendían a retirarse varias veces, pero había tantas muñecas que no podían moverse como querían. Lim y Mazas movieron sus espadas a las muñecas que se acercaban. Una muñeca, cuya cintura estaba dividida en dos entre la parte superior e inferior del cuerpo, cayó. Pero la parte inferior de inmediato se puso de pie y fue a chocar con ellos. Del mismo modo, la parte superior avanzó mientras se arrastraba por el suelo e intentaba atrapar las piernas del caballo. Podría haber sido mejor preparar una maza en lugar de una espada para estos tipos. Sin aliento, Mazas gruñó. ¿Cómo deberían luchar contra un enemigo que se acercaba sin temer las espadas y no detenía sus movimientos incluso después de perder la cabeza o un brazo? Lord Tigre Burmouth. Lim apretó los dientes y miró a Urs, a Elisabetta y al extraño monstruo que estaba al otro lado del enjambre de muñecas. En comparación con ese monstruo, estas muñecas de barro no deberían ser tan grandes. Ellos, Elisabetta y Urs, deberían necesitar ayuda mucho más que ellos. Sin embargo, la realidad era que Lim ni siquiera tenía el poder de cortar estas muñecas. Limalisa Dono. Voy a ganar tiempo aquí. Reúne a los soldados que quedan y retírate. Mazas dijo. El cabello y la barba gris del viejo conde estaban muy húmedas de sudor y algunas partes de su espada estaban desconchadas. Eso no era una sorpresa, había seguido cortando las muñecas. Ante propuesta de Mazas, Lim se enojó inusualmente. Su cabello dorado también estaba despeinado y las pecheras se pegaban a su frente. ¿Qué estás diciendo? Eres un invitado importante para Leitmeritz. Incluso mientras intercambiaban palabras, las muñecas de barro se apiñaban. Aunque Lim agitaba con entusiasmo su espada, la hoja de la espada finalmente se rompió y voló. Esto es, ya era demasiado tarde para escapar. Retrocede, Lim. En ese momento, Lim incluso pensó que escuchó una alucinación auditiva. Fue así de repentino. Cuando se dio la vuelta con una expresión de sorpresa, el cabello plateado ondeando en el viento saltó a su vista. Las pupilas de color rubí que retenían el espíritu de lucha se dirigieron a las muñecas. En la mano había una espada larga con una hoja de plata. La hoja estaba revestida de un viento invisible. Pasando entre Lim y Mazas, dio un paso adelante. Ella balanceó la espada larga hacia abajo. Leyad Moss. El viento liberado de la espada larga saltó entre las muñecas mientras rabiaba como una bestia. El torbellino pulverizó docenas de muñecas en un instante. Preparando la espada larga de nuevo, la chica examinó la escena. Había inesperadamente muchos de ellos. Lim finalmente pronunció su voz. Eleanora Samá. Era la Vanadis de Leitmeritz, la Silfrau, Eleonore Viltaria. Fue una suerte para él en que este lugar, donde estaban Urs y compañía, estuviera al sureste de Libes. Esto se debía a que estaba a una distancia de unos 2 días más hacia la ciudad del castillo de Libes. Además, también le ahorró algunos problemas ya que Elisabetta estaba allí.
Arifal sintió la presencia de Balitzaif y le dijo a Ellen. La Vanadis de cabello plateado empuñó su larga espada y cortó el enjambre de muñecos de barro uno tras otro. Lim y Masas miraron esa escena con los ojos bien abiertos. Cuando las muñecas de barro fueron cortadas por la hoja de Arifal, se derrumbaron en el suelo y dejaron de moverse nuevamente. Sin detener su mano empuñando la espada larga, Ellen miró a Baba Yaga que estaba muy lejos. Definitivamente no era una bestia. También era diferente de un dragón. Era un monstruo que amasaba la mala voluntad. Así que eso es un demonio. La voz de Ellen se secó con un estremecimiento suficiente para hacerle entender este hecho. Sus manos que sujetaban las riendas se mojaron con el sudor. Si ella no era consciente de ello, su respiración se confundiría con la tensión. Ella había oído hablar de la existencia de demonios desde Sasa y Sofie. Pero escuchar y ver son dos cosas diferentes después de todo. Esta era la primera vez que Ellen había visto a un demonio. Lim, Lord Masas. Oiré la situación más tarde. Puedo dejarles estos soldados. Si ella creyera la historia de Sasa y Sofie, solo una Vanadis podría enfrentar a tal monstruo. Entendido. Ejerceré mi pobre habilidad. Lim y Masas, quienes finalmente arreglaron su respiración, respondieron respectivamente. Cuando Ellen asintió con una sonrisa, montó su caballo. Hizo saltar a su caballo en medio de las muñecas. Ella barrió hacia derecha e izquierda. Cada vez que Arifal dibujaba un rastro de plata en el espacio, surgía un torbellino. Derrotando a todos los enjambres de muñecas que se le acercaban, él encargó resueltamente en medio del enemigo. Baba Yaga, quien parecía haber centrado su conciencia en Ursi Elizabeta, no le hizo nada a ella quien se estaba acercando. La Vanadis de cabello plateado pasó a través del enjambre de muñecas. Aguarda. En ese momento, una sombra negra saltó desde un costado y corrió hacia Ellen. La Vanadis de cabello plateado empuñó reflexivamente su larga espada. Un sonido duro también similar al choque de un metal y una roca resonó. La sombra negra saltó hacia atrás y se alejó de Ellen. Ellen también tiró de las riendas, detuvo su caballo y miró a esa sombra. Era un hombre joven. Tenía entrelazado un paño verde alrededor de su cabello corto y negro y llevaba ropa gruesa que tenía piel en el cuello y las mangas. Ellen frunció el ceño. El destello plateado en su mano no era una espada ordinaria. Era una viral que podía cortar y desgarrar incluso las escamas de un dragón. Una armadura y un casco mucho menos gruesos debería ser difícil incluso bloquearla. Parece que la bloqueó con su mano. Si un humano hiciera tal cosa, su mano obviamente sería cortada. Pero si el oponente no era humano, entonces era una historia diferente. Arifal, agarrada por Ellen, emitió enérgicamente una advertencia. Y sobre todo, este hombre tenía una inquietud muy similar a la de Baba Yaga enroscada a su alrededor. No eres humano, ¿eh? Puedes decirlo, maestra del destello plateado. El hombre llamó a Ellen así. La expresión de la Vanadis de cabello plateado se volvió cada vez más seria. Ellen no lo sabía, pero este hombre era Boyanoi. Como se esperaba, dos Vanadis serán demasiado para ella. Tampoco sé todavía qué hacer con el arco. No quiero que les ayudes. No entiendo en absoluto lo que estás diciendo, pero... Ellen levantó su espada larga y se volvió hacia Boyanoi. La extraña atmósfera de algo inhumano emitido por Boyanoi hizo que Ellen se volviera cautelosa. Entiendo que eres un enemigo. Ellen se bajó de su caballo. Dejando de lado el caso de que él no era un humano, se dio cuenta de que con un oponente que no era así, sería más bien desventajoso estar a caballo. Boyanoi, quien vio eso, entrecerró los ojos. Eso es un buen juicio. Cuando terminó de hablar, Boyanoi pateó el suelo. La distancia a Ellen debería ser de unos 10 pasos, y sin embargo, la acortó en un instante. Aunque Ellen estaba sorprendida por su movimiento, no se confundió. Ella empuñó el destello plateado mientras caía hacia atrás. Un sonido similar a un sonido de cuchilla reverberó y la mano derecha de Boyanoi saltó vigorosamente. Al mismo tiempo, la espada larga de Ellen también fue volteada. Como se esperaba, es la mano, ¿eh? No es solo la mano. Boyanoi abrió grandemente su boca y sacó su lengua estirándola. La lengua de color rojo oscuro se acercó a Ellen recta como una lanza. La Vanadis de cabello plateado abrió los ojos de par en par, rápidamente retorció su cuerpo y la esquivó. Pero la lengua de Boyanoi de repente dibujó un arco y se entrelazó alrededor de la mano derecha de Ellen. Fue un poder tremendo, y trató de atraer a Ellen hacia Boyanoi. Ellen no resistió su poder. En su lugar, siguió la corriente mientras pateaba ligeramente el suelo y acortaba la distancia a Boyanoi en un tramo. Estirando su mano izquierda mientras transfería a Arifal que estaba en su mano derecha a su mano izquierda, ella torció su cuerpo. Un columpio. La espada larga brilló y cortó la lengua rojo oscura más rápido que Boyanoi notara que el movimiento de Ellen podía retraerla. Como era de esperar, incluso el demonio mantuvo su boca y se inclinó hacia atrás. Aguanta. Sin pausa, Ellen pateó el suelo. Mientras acortaba la distancia a Boyanoi, ella agarró el destello plateado con ambas manos. Además, Arifal aceleró su movimiento con el poder del viento.
Con un grito de conducción, Ellen golpeó con su larga espada. Boyanoy levantó vigorosamente su pie derecho contra él. Un fuerte golpe sacudió a Ellen y Boyanoy respectivamente. Ellen llevaba viento sobre su cuerpo con el poder del destello plateado y se alejó del enemigo sin romper su postura. Por otro lado, aunque Boyanoy rompió grandemente su postura, también se alejó de Ellen mientras saltaba al suelo solo con el pie izquierdo. Boyanoy levantó su pie derecho y la miró fijamente. Este era mi favorito, ¿sabes? El zapato que Boyanoy llevaba fue desgarrado por el choque justo ahora y la suela del zapato se arrancó por completo. Por otro lado, a Ellen no le importaba eso. Parecía que se volvería loca si enfrentaba a este hombre aún más. ¿En serio? ¿Qué tipo de cuerpo tienes? A pesar de que no había pasado mucho tiempo desde que comenzaron a pelear, varias líneas de sudor corrían por la cara de Ellen. Su respiración también estaba empezando a confundirse. Fuera cuando estaba en un grupo de mercenarios o después de convertirse en Vanadis, Ellen había viajado a muchos campos de batalla. Sin embargo, nunca se había encontrado con tal monstruo. Boyanoy, sin responder a la pregunta de Ellen, movió en voz baja el interior de su boca, pero pronto abrió mucho su boca y sacó la lengua. La lengua que Ellen debería haber cortado se había regenerado completamente. Mientras se acariciaba la lengua con la punta del dedo, Boyanoy asintió con satisfacción. Se acaba de regenerar, por lo que la sensación sigue siendo ligeramente débil. Ellen una vez más sintió un escalofrío. Extendiendo sus alas, Baba Yaga voló en el aire. El demonio levantó ambas manos. Se crearon llamas carmesí entre ellos, se incrementaron en un instante y se convirtieron en una bola de fuego. Elisabetta hizo girar el remolino de trueno, acercándose mientras devoraba la atmósfera. La bola de fuego fue mandada a volar en pedazos y chispas cayeron sobre Elisabetta. Urs cogió flechas y les disparó, pero Baba Yaga ni siquiera intentó evitarlas. Rebotaron en la piel del demonio y cayeron al suelo. En ambas manos de Baba Yaga, esta vez se creó un relámpago blanco brillante. Sanderblade. En respuesta al grito de Elisabetta, el látigo negro cambió su forma a la de una espada. La pelirroja Vanadis repelió el relámpago con Valitzaif. Partículas de luz blanca se dispersaron en la atmósfera. Sin pausa, la nariz de Baba Yaga se zambulló y atacó a Elisabetta. Las garras del demonio y la espada relámpago se enfrentaron, y la bruja negro azabache voló hacia el cielo usando el impacto provocado por ese choque. Elisabetta rápidamente giró su cuerpo y se dirigió hacia el demonio. Parecía que el choque igualitario dejó solo un golpe a la mano de ambas. Estoy siendo burlada bien. Mientras Baba Yaga volaba en el cielo, soltó una bola de fuego y un rayo y atacó a la luz de las llamas. Y después de haber dado un golpe, ella escapó nuevamente al cielo. Fue la repetición de esto una y otra vez. Urs solo podía ver la pelea de Elisabetta y Baba Yaga con una expresión desesperada. Cuando inspeccionó los alrededores, Ellen estaba luchando contra Boyanoy en un lugar distante. Línimas y un pequeño número de soldados de Libes todavía estaban luchando contra las muñecas de barro. Aunque todos lucharon duro y cayeron en una inferioridad numérica, todavía luchaban enérgicamente. Solo Urs era impotente. ¿Qué tengo que hacer? Urs agarró su arco desesperadamente y rezó. El quien quería poder como el momento en que luchó contra el Garadoba bajo tierra en un santuario deteriorado. Su yo actual se convertiría en un obstáculo para Elisabetta. Había pocas flechas, por lo que incluso si él las disparaba, probablemente ni siquiera infligirían un rasguño. Urs, dijo Elisabetta mientras empuñaba el remolino de trueno. Su cuerpo estaba manchado de negro con hollín, su cabello rojo estaba despeinado y su vestido estaba rasgado y no quedaba nada de lo que solía ser. Dentro de ella, solo su pupila dorada y su pupila azul brillaban teñidas de vitalidad. Escapa. Pero, maestra. A Urs, quien estaba a punto de refutar, la Vanadis pelirroja declaró bruscamente. Esta es una orden. No vas a escuchar lo que digo. Sus sentimientos que los ojos Lasiris revelaron en las profundidades de sus pupilas, despejaron la vacilación de Urs. Incluso si estuviera aquí, solo se pondría en el camino de Elisabetta. Debía apresurarse donde Lim, más así los demás. Entiendo. Urs. De espaldas a él, Elisabetta llamó al joven. Hiciste tu mejor esfuerzo, lo que es más que suficiente. Siéntete orgulloso de eso. Urs comenzó a correr. Baba Yaga, quien vio eso, lanzó una bola de fuego hacia Elisabetta, mientras tanto, se movió dibujando un arco en el cielo. Fue en ese momento que Elisabetta extendió su cuerpo en el suelo mientras lo retorcía vigorosamente. Mientras estaba acostada, ella empuñó el remolino de trueno. Natrub. Un sonido rugiente sacudió el cielo. Un destello deslumbrante fue emitido desde la punta del látigo negro y llenó los alrededores con una luz blanca. Tomada por sorpresa, los ojos de Baba Yaga se quemaron. Elisabetta continuó con un balanceo lanzado por ese instante. Sin embargo, no habría sido posible si el demonio no se enfocara en Urs. Elisabetta se levantó de inmediato. Ella fue capaz de evitar un golpe directo de la bola de fuego estirando su cuerpo en el suelo.
Como Urs estaba de espaldas a ellas, no recibió el efecto de la veda. La Vanadis pelirroja acortó la distancia con Baba Yaga y balanceó el látigo negro. El golpe de trueno que llevaba Valitsaif se incrementó y surgieron innumerables descargas eléctricas. El látigo, teñido con un brillo blanco y ondulado en el espacio, se dividió en 9 partes desde la punta del mango, cada parte vestida con la iluminación se remontaba a un dragón furioso. Gran Lasriga. El trueno lanzado quemó el brazo izquierdo de Baba Yaga, lo atravesó como tal y atacó a los muñecos de barro por detrás. La onda de choque contenida en el golpe de trueno pulverizó a las muñecas por completo. Como resultado, abrió un camino estrecho hacia Lim y compañía. Era el camino que Elisabetta había creado para Urs. Cerca de eso, Ellen estaba luchando con Boyanoi. Mientras sentía las secuelas del Veda en su piel, Urs corrió con entusiasmo. No te dejaré escapar. Mientras escupió molesta, Baba Yaga se cortó el quemado brazo izquierdo. Elisabetta, quien estaba agotada de usar los Vedas en su sesión, no pudo evitarlo, y fue rechazada. Mientras se ponía de rodillas sin preocuparse más por eso de la Vanadis pelirroja, la bruja de color negro azabache cantó un encantamiento. En ese momento, la oscuridad de Baba Yaga nació en el espacio vacío. Aumentó en un tiempo incluso más corto que un instante y se convirtió en una serpiente negra azabache tan grande como un pilar de un enorme castillo. Toma esto. Esa oscuridad fue el miasma creado por Baba Yaga. La enorme oscuridad en forma de serpiente movió su cuerpo y se acercó a Urs por detrás. Corrió con una extraña quietud que no emitía sonido ni voz. En su boca, que estaba muy abierta, se alineaban gruesos y afilados colmillos de oscuridad. Me alcanzará. En ese momento, el cabello plateado saltó al campo de visión de Urs. Tigre. Era Ellen. Cuando la Vanadis de cabello plateado se apartó de Boyanoi, se dio la vuelta en él. Cielo usando ese impulso y saltó. Corrió hacia Urs y se puso detrás del joven. Ella respiró un poco. Sus ojos rojos fulminaron con la mirada a la mandíbula de la serpiente que se acercaba a Urs. La hoja del destello plateado absorbió la atmósfera, la enrolló y construyó una gran hacha de tormenta feroz. Ley Atmos. El vórtice tormentoso liberado desde la hoja de plata se convirtió en una enorme hoja invisible que atacó a la gran serpiente oscura. La onda de choque arrancó la tierra y el viento. Ellen lo miró con los ojos abiertos. La gran serpiente formada por el miasma fue expulsada con un solo golpe del Veda, pero cuando parpadeó sin ruido, recuperó su forma original en un instante. No fue solo Ellen quien se vio sorprendida. Fue lo mismo para Urs, quien observaba sus acciones directamente detrás de ella. Y el joven notó que Ellen estaba de pie petrificada. ¿Qué estás haciendo? Una ligera rigidez en el instante inmediatamente después de haber liberado su Veda. Urs no sabía que si él fuera Tigrebur Mudborn lo recordaría. La serpiente grande y oscura que había regenerado completamente su cabeza la iba a devorar. Urs abrazó a Ellen por detrás y cayó con ella en el suelo como tal. La gran serpiente oscura pasó por encima de los cuerpos de las dos personas. Sin embargo, el acto de Urs solo retrasó un poco el resultado producido por el momento de quietud de Ellen. Cuando la gran serpiente oscura agitó una vez más su figura alta en el aire, atacó a Urs y Ellen, quienes finalmente se levantaron desde arriba. En el cielo, Baba Yaga reveló una sonrisa distorsionada. No me importa. Trágalo junto con la Vanadis. Tanto Urs como Ellen tenían una rodilla en el suelo, y probablemente no podrían escapar de la gran serpiente sin importar cómo se movieran. El joven maldijo su propio descuido. De repente, Ellen extendió la mano a un lado y abrazó a Urs. Sostuvo la cabeza del joven con el brazo izquierdo, levantó el destello plateado y trató de usar un Veda. Más rápido que eso, la serpiente de oscuridad se tragó a los dos mientras devoraba el suelo también. Urs. Eleonore. El doloroso grito de Elisabetta hizo eco en el oscuro cielo índigo. Cuando recuperó la conciencia, Urs sintió una leve asfixia y al mismo tiempo una sensación extraña. Su campo de visión estaba envuelto en la oscuridad. La oscuridad. Algo suave estaba presionado en su rostro, pero extrañamente no sentía ninguna molestia. ¿Qué es esto? Urs movió su brazo derecho y lo tocó. Había calor y era redondo. Era tan suave que sus dedos se hundieron y tenía una elasticidad hasta el punto de empujar sus dedos mientras estaba sobre ello. ¡Hey! Escuchó una voz de regaño de una chica inmediatamente a su lado. El cuerpo de Urs se puso rígido por sorpresa. Su mano fue atrapada por algo y lentamente quitada. Conoce tu lugar. Dios, con esto, me pregunto cuántas veces me has sentido. Eres el único, ¿sabes? Un poco de timidez se incluyó en su voz sorprendida. Por fin, Urs comprendió qué era lo que estaba sobre su cara y en qué tipo de situación estaba ahora. Eleonore, Sama. Así es. La respuesta de Ellen al murmullo de Urs fue un poco tarde y algo solitaria. En la oscuridad, Urs fue abrazado por Ellen. Lo que se presionó en la cara del joven fue la hinchazón de su abundante pecho. Urs trató de separarse rápidamente de ella, pero Ellen sostuvo la cabeza del joven con la mano izquierda sin permitirle. No luches. Incluso no sé qué pasaría si te lo permitiera.
Para las palabras de Vanadis de cabello plateado que iban a advertirle, Urs se recompuso. Hablando de eso, hemos sido tragados por esa gran serpiente. El joven finalmente recordó lo que sucedió justo antes de que perdiera el conocimiento. Si era así, entonces significaba que esto estaba dentro del estómago de la gran serpiente. Urs suavemente sostuvo su cintura y miró a su alrededor. Sin embargo, nada excepto la oscuridad se reflejó en la visión del joven. No había luz en absoluto aquí. Era en la medida en que tenía una ilusión óptica que quizás todavía no había abierto los ojos. El aire que llenaba la oscuridad era tibio y desagradable. Urs también se mostró nervioso por el hecho de que no había nada que tocar aparte de Ellen. Incluso si él estiraba desesperadamente sus piernas y manos y se movía, lejos de tocar una pared o el suelo, no sentía nada. Ni siquiera sabía si estaba flotando o hundiéndose. Ellen, quien se dio cuenta de que Urs se movía, dijo para calmarlo. Al menos, no hay nada en el rango de alrededor de 10 alcins rodeándonos. Hice que Arifal lo comprobara. El joven no pudo verlo, pero el destello plateado estaba agarrado en la mano derecha de Ellen. Ella creó el viento y lo hizo comprobar cómo estaban sus alrededores. Esa gran serpiente obviamente no era una cosa viva, pero su interior tampoco parece ser normal. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Por qué me protegiste? Mirando a Ellen, quien parecía estar pensando, Urs involuntariamente dijo palabras que sonaban más como culpa. Al usar el poder de esta espada, deberías haber podido escapar sola. En ese momento, Ellen había protegido a Urs. En esa situación en la que protegía al joven, trató de usar su veda. Por esa razón, su acción se retrasó y los dos fueron tragados por la gran serpiente. Si hubiera abandonado a Urs, definitivamente lo habría hecho a tiempo. Ellen no respondió de inmediato. Ella puso fuerza en el brazo izquierdo sosteniendo la cabeza de Urs. Aunque el joven que se encontraba presionado aún más por sus abundantes hinchazones se sentía tenso, incluso así miró a la Vanadis de cabello plateado con una expresión seria sin sentirse nervioso más de lo necesario. Veamos. Es tal como tú dices. Debería haberlo hecho. Aunque Ellen lo dijo con calma, era un tono como si no respondiera a Urs, sino a otra persona. Una brisa tembló y de repente pasó a las mejillas de Urs. Arifal estaba consolando a su ama. Le di prioridad solo a ti sobre cualquier persona y cualquier cosa. Supongo que estoy descalificada como Vanadis. El silencio cayó. Mirando a Ellen, quien debería estar en la oscuridad, Urs no pudo pronunciar ninguna palabra. Esto se debía a que, según sus palabras, podía sentir sus fuertes sentimientos por la transmisión de la palpitación en su mano izquierda que lo abrazaba hasta su pecho. Ellen continuó con calma sus palabras. Pero si te hubiera abandonado en ese momento, no habría podido seguir siendo la yo que soy ahora. Incluso si me afligiera, podría volver a reírme algún otro día. Podría llegar a ser capaz de seguir caminar mirando hacia adelante. Pero esa sería yo, y al mismo tiempo no. Urs apretó los dientes y apretó fuertemente el puño. Sus uñas se incrustaron en su palma y la sangre se secó. Aún así, no pudo reprimir los sentimientos que repentinamente brotaron. ¿Qué estoy haciendo? Una ira como nunca antes había sentido envolvió al joven. Ellen estaba pensando de esta manera. Y sin embargo, él, quien todavía no podía recordar, estaba aquí. Él, quien era Tigrebur Mudborn. A pesar de que Ellen lo protegió sabiendo muy bien que podría perder su vida. A quien ella ayudó fue a Urs. La ira del joven probablemente se transmitió a través de su cuerpo que estaba en contacto con el suyo. Ellen golpeó ligeramente los hombros de Urs y dijo en un tono brillante. No te preocupes por eso. Es algo que hice por mi propia cuenta. Más importante aún, debemos salir rápidamente de aquí. La Vanadis de cabello plateado interrumpió sus palabras a medio camino. Un pequeño gemido que reveló dolor se filtró de sus labios. Urs la miró sorprendido, pero de inmediato lo entendió. La oscuridad se convirtió en polvo pequeño y se enroscó alrededor de ellos. Quemó sin sonido la piel de Urs. El dolor que Ellen recibió fue probablemente el mismo también. Lo que daba miedo era que no tenía ningún medio de resistencia en absoluto. El polvo de oscuridad se acercó entonces desde todas las direcciones y todos los ángulos, quemando cualquier cosa en el rango de alrededor de un dedo desde ellos. Sin poder evitarlo o prevenirlo, también era imposible escapar de ello en este espacio. Sintiendo dolor en la cabeza, cara, nuca, hombros, brazos, vientre y pies, Urs y Ellen se retorcieron. Ellen envió viento creado con Arifal y dispersó el polvo, pero el polvo inmediatamente se dirigió hacia ellos nuevamente. Ni siquiera se veía como una medida provisional. A juzgar por su interés en mí, pensé que todavía no me mataría, pero... Se preguntó si sus pensamientos eran optimistas, o simplemente significaba que ella solo quería hacerle daño en un grado en el que no muriera. Parece que no hay nada más que podamos hacer. Ellen escupió amargamente. Aunque dijo eso, uno podía adivinar por su voz que todavía no se había rendido, pero parecía ser una cuestión de tiempo. Ni ella ni Urs tenían algún medio para lidiar con eso. La oscuridad en lo alto los dos se retorció.
Urs y Ellen se sobresaltaron al mirar hacia arriba. A pesar de que todavía no había luz, las dos personas vieron claramente ese movimiento. Una enorme serpiente grande, que se formó cuando se acumuló el polvo de la oscuridad, se dirigía lentamente hacia ellos. Arifal. Ellen, sin rendirse, levantó su larga espada, pero su voz fue interrumpida a medio camino. En el brazo sobre Urs, su cuerpo repentinamente se volvió pesado. Ella parecía haber perdido el conocimiento. Se podría decir que no era de extrañar. Además de una batalla feroz, el polvo de la oscuridad incluso ahora los estaba lastimando. En cuanto a Urs, si relajaba su guardia, parecía que su conciencia se desvanecería. Para no separarse de ella, Urs abrazó fuertemente a la vanadiz de cabello plateado. El joven lo dio todo como Ellen, pero mientras pensaba en un método para superar esta situación, tuvo una sensación extraña. Me pregunto qué es. ¿Qué pasa con esta situación? Una vez lo pusieron en una situación muy similar a esta. Tenía tal sentimiento. No era exactamente lo mismo, pero al observar los detalles, se podría decir que eran bastante similares. Fue un acontecimiento que hizo que uno perdiera todos los sentimientos. Hizo que el joven tuviera una fuerte determinación de no permitir que algo así volviera a suceder. Así es. Absolutamente no permitiré que eso suceda. Él debía tener algo para no permitir que algo así sucediera. En el fondo de su conciencia, algo así lo llamó. El hombre asintió sin vacilar y le tendió la mano. Quería proteger a esta chica de cabello plateado. No porque ella lo hubiera protegido, sino porque estaba pensando fuertemente en ella. Porque no quería perderla. Había un pantano en las profundidades de su conciencia. En ese pantano que estaba profundamente estancado, hundió su mano. El hombre movió su cuerpo hacia atrás y apoyó a Ellen con su cuerpo. Podía mantener al menos esa postura. Era absolutamente necesario para liberar ambos brazos. Delante de la mirada del hombre, la gran serpiente oscura aumentó su velocidad. El hombre empujó hacia arriba su brazo izquierdo que se liberó. Ven. Para no dejar que un incidente como el de ese momento se repitiera. El calor flotaba en la mano izquierda del hombre. Una oscuridad, que era completamente diferente de la oscuridad que los rodeaba, apareció desde dentro de la mano del hombre y se extendió hacia arriba y hacia abajo. Una cuerda unía dos extremos de la oscuridad que estaban muy deformados. Había un arco hecho de la oscuridad en la mano izquierda del hombre. Al mismo tiempo, innumerables escenas fueron revividas en la conciencia del hombre. Cada vez que uno de los rostros de las personas que había conocido flotaban, el espíritu de lucha ardía en las pupilas negras del hombre. Cuando la cara de cierto anciano flotó, el color de la tristeza brilló a través de las pupilas del hombre. El nombre del anciano era Bertrand y había servido como asistente personal del joven durante mucho tiempo. En la lucha en las cavernas sagradas del palacio, Bertrand protegió al hombre y perdió su vida dentro de la oscuridad. La oscuridad nació en la mano derecha del hombre y se convirtió en una flecha en un instante. Cuando el hombre colocó la flecha en el arco, el viento se levantó alrededor de Arifal que Ellen sostenía. La vanadiz de cabello plateado la miró con los ojos muy abiertos. Esto fue porque su viralt, esta larga espada, se movió sin su orden. El viento formó una corriente y se unió a la punta de la flecha negra. El viento se convirtió en un remolino, luego en una espiral y rodeó la flecha que sostenía el hombre. Saldremos de aquí. El hombre tiró fuertemente del arco al límite. Giró hacia la serpiente que se acercaba ante sus ojos. Estás en el camino. La cuerda del arco se sacudió. La flecha disparada pulverizó silenciosamente a la gran serpiente. La atravesó hasta la parte superior tal como estaba. El objetivo del hombre no era la gran serpiente. Tampoco era esta oscuridad. Era el demonio delante de él, Baba Yaga. Si fuera esta flecha, debería atravesar todo, volar sobre todo y perforar al demonio. Después de un breve instante, un grito que no podía considerarse como el de una anciana o el de una bestia hizo eco. Al mismo tiempo, la oscuridad que rodeaba al hombre y Ellen se derrumbó y desapareció. Primero sintieron la sensación del suelo duro desde las suelas de sus zapatos. Y entonces sintieron el viento soplando sobre sus pieles. El cielo que contenía el atardecer se extendía por encima. Agarrando un arco negro azabache en su brazo izquierdo y sosteniendo a Ellen, quien perdió la conciencia en su brazo derecho, el joven de cabello rojo oscuro se paró en la tierra desolada con una figura resuelta. Gre. Una voz borrosa le hizo cosquillas en el tímpano. Cuando él movió su mirada y miró allí, Ellen, quien parecía haber recuperado la conciencia, entrecerró los ojos y miró al hombre. Extendiendo una sonrisa en sus labios, el hombre respondió. Ellen. Perdón por llegar tarde. Los ojos de la vanadiz de cabello plateado se abrieron mucho y una sonrisa flotó en su rostro. Esa forma de llamarla era la prueba de que el hombre era sin duda Tigrebur Mudborn. Tigre. Ellen una vez más llamó el nombre del joven, a pesar de que muchas palabras se desbordaban en su mente, solo eso salió de su boca. Las nubes grises que cubrían el cielo fueron interrumpidas y muchas líneas de la luz solar del sol poniente cayeron al suelo.
Mientras tomaba la puesta de sol con su espalda, Elisabetta se quedó muda ante las circunstancias que sucedieron en sucesión, quedándose inmóvil en el lugar. Cuando ella pensó que la gran serpiente oscura se había tragado a Ellen y Urs, la cabeza de la gran serpiente voló antes de lo que pasara el tiempo de unas 10 cargas. De hecho fue un instante. Un rayo de luz negra que surgió desde el interior de la gran serpiente perforó el espacio como tal, y disparó a Baba Yaga, que estaba en el cielo. Esa luz que fue lanzada fue, sin duda, dirigida a Baba Yaga. A medida que la vieja bruja y negra se tambaleaba en el cielo, ella desapareció silenciosamente como esa vez en ese santuario deteriorado. Al mismo tiempo, junto con eso, las muñecas de barro con las que Lim y compañía luchaban se derrumbaron una tras otra. Como muñecos de arena disueltos por el viento. Incluso el hombre llamado Boyanoy que luchaba contra Ellen desapareció antes de que ella lo supiera. Y cuando la gran serpiente oscura desapareció, de pie había un hombre y una mujer. La breve conversación de las dos personas cabalgó sobre los vientos y llegó a los oídos de Elisabetta, quien estaba parada en un lugar distante. La pelirroja Vanadis se dio cuenta de que todo había terminado. Tanto la pesadilla como el sueño se fueron con el atardecer. Un bulto negro se movió a un campo nevado donde la luz del día no brillaba mientras se arrastraba. No era ni una bestia ni un humano. Ese monstruo que caminaba mientras respiraba dolorosamente era Baba Yaga. Ella había escapado del campo de batalla usando todo su poder restante. Su brazo izquierdo fue quemado y se convirtió en un árbol podrido muerto, el cuerno en su frente estaba roto y la mitad de su cara había sido arrancada. Las alas en su espalda también habían sido desgarradas en varias partes y exponían una apariencia horrible. Había heridas en todo su cuerpo y la sangre negra fluía sin cesar. En un mundo donde un lado era blanco, solo los rastros del monstruo caminando expusieron el suelo ceniciento que estaba mezclado con manchas negras. ¡Qué poder tan aterrador! Pensé que había terminado para siempre, no, pero podría convertirse en el arco ideal. Baba Yaga detuvo sus movimientos y buscó una presencia. Estaba bien, siempre y cuando ella supiera la ubicación del arco y la Viralt. Su presencia estaba a más de una velsta de distancia. Así, no la perseguirían. Pero al mismo tiempo, Baba Yaga frunció el ceño. Ella sintió la presencia de un demonio como ella. Y era inmediatamente cerca. ¿Es Boyanoy? Sin embargo, si era Boyanoy, era incomprensible que no se presentara de inmediato. Se oían pasos. Baba Yaga movió su dolorido cuerpo y miró allí. De pie allí había un humano. Al menos, en apariencia. Un cuerpo de pequeño tamaño envuelto en un abrigo grueso. Manos pequeñas, pies cortos, una cabeza calva con un sombrero. Sus párpados eran terriblemente grandes y tan delgados que no se sabía si tenía ojos o no. Aquellos que conocían esos rasgos lo llamarían así. Duque Ganelan. Pero Baba Yaga llamó a ese hombre por un nombre diferente. Koschei. Koschei. Era el nombre de alguien no humano tal como Torvalan y Baba Yaga, transmitido entre las personas durante mucho tiempo. Estás equivocada. Ganelan negó mientras sonreía, y se acercó al demonio sin mostrar signos de miedo. Baba Yaga giró su cuerpo y trató de escapar, pero al momento siguiente, la figura de Ganelan estaba ante los ojos de la anciana. A pesar de que había una distancia de unos 10 pasos entre los dos. La pequeña mano de Ganelan agarró la cara del demonio. Soy Maximiliano. Maximiliano de la casa Ganelan. El que se llama Koschei ya no se encuentra en ningún lugar del mundo. Se incluyó algo de ira en sus palabras. La cara de la anciana demonio crujió y un grito se filtró. Desde la cara de Baba Yaga, un miasma negro como niebla se levantó. Ganelan estaba absorbiendo la vida del demonio. No pude comer a Torvalan porque murió en el mar, pero no te dejaré escapar a ti. Conviértete en mi comida. No, chico. El demonio luchó. Pero mientras tenía un cuerpo 2 veces más grande que el de Ganelan, Baba Yaga no podía mover su cuerpo como ella quería. Como un insecto lastimoso que era presa de un enemigo natural, la vieja demonio iba a ser devorada. Aún así, la anciana levantó vigorosamente su mano derecha y trató de desgarrar el cuerpo de Ganelan. Ganelan extendió su mano izquierda libre y atrapó la mano derecha del demonio. Demonio. Aunque fue a una velocidad terrible, fue un movimiento natural que no permitió que uno lo sintiera. Un sonido seco resonó y el demonio lanzó un grito corto. Ganelan había aplastado el brazo derecho de Baba Yaga. Esa fue la última reacción que mostró Baba Yaga. Desde la mano derecha de Ganelan, algo como arena negra se esparció y cayó. Fue Baba Yaga. El demonio que ya no podía mantener su cuerpo mientras su vida era absorbida silenciosamente se desmoronó y se extinguió. No era solo su cara. Los hombros, brazos, pies, alas, el desmoronamiento de Baba Yaga también se extendía por todo su cuerpo. Un demonio que atormentaba a los humanos. Quien sobrevivió aún después de recibir un fuerte golpe y probablemente debería haber sido una amenaza para ellos en el futuro, estaba sumergiendo su cuerpo en el agua profunda de la muerte. Por otro lado, ambos ojos del hombre que era pequeño y se veía débil estaban llenos de una malicia desbordante.
La mano derecha del demonio perdió poder y cayó al suelo. En ese momento, el hombro del demonio se deslizó hacia abajo desde su cuerpo como una rama seca separada de un árbol. Se convirtió en ceniza y fue enterrado en la nieve. Como un tiempo de unos 30 conteos pasaron así, las huellas del demonio llamado Baba Yaga ya habían desaparecido allí. Solo había cenizas negras enterradas en la nieve. Ganelan, quien asintió con satisfacción, repentinamente sintiendo la presencia de alguien, dirigió sus ojos hacia los árboles que se elevaban en un lugar distante. En silencio, de pie, había un anciano que envolvía su cuerpo con una túnica negra. Ganelan sabía que ese viejo se llamaba Drekavac. Era un demonio tal como Baba Yaga y había servido al duque Thenardier antes. Ganelan estaba sorprendido por el hecho de que Drekavac había aparecido, pero al encontrarlo sospechoso de que estaba parado allí sin decir nada, Ganelan frunció el ceño. Si hubiera tenido la intención de salvar a Baba Yaga, podría haber mostrado enojo o arrepentimiento. ¿Viniste a ayudar a tu camarada? Aunque parece que llegaste tarde. Preguntó Ganelan con calma. Drekavac respondió con indiferencia. No vine a ayudarla. Tampoco sentí la necesidad de hacer eso. Ganelan ladeó la cabeza perplejo. Pensó que originalmente eran personas de poca amistad, pero no deberían ser tan complacientes. Con esto, ustedes han perdido a 3 compañeros. Koschei, Torvalan y Baba Yaga. Incluyéndote a ti, los restantes ya se pueden contar con una mano. Ante las palabras de Ganelan, Drekavac reveló una burla en el interior de su capucha. Parece que lo estás malentendiendo, no es necesario que todos permanezcamos para lograr nuestro propósito. Está bien siempre y cuando una persona permanezca en el momento y lugar apropiados. Koschei. Incluso si eres tú. La sed de sangre llenó los ojos de Ganelan. El ex duque puso el poder en su mano derecha, se inclinó ligeramente hacia adelante y tomó una postura para patear el suelo. Al pensar que me ves como el mismo tipo de bastardo como ustedes, eres bastante senil. Mientras decía eso, Ganelan no se movió de inmediato. Drekavac, quien parecía estar de pie, no mostró ninguna abertura. Tampoco se montó en la provocación de Ganelan. Un simple humano no puede hacer algo como absorber a un demonio. Incluso si actúas como un humano llamado Maximiliano, no eres humano. Drekavac le dio la espalda. La voz del viejo demonio de ninguna manera era fuerte, pero llegó a los oídos de Ganelan. No me importa, incluso si el último que queda eres tú. Mientras el mundo humano sea volcado. Drekavac se alejó como tal y desapareció entre los árboles. Solo Ganelan quedó en el campo nevado. Cuando deshizo su postura y tomó un respiro, Ganelan resopló con disgusto. El último que queda, error. Era mi intención desde el principio, después de todo. Con un soliloquio, Ganelan comenzó a caminar tranquilamente en el campo nevado. Por el momento, su propósito de comer a Baba Yaga se logró. Él se conformaría con eso por ahora. Debo volver a Bruñe pronto, pero es un poco lamentable. Incluso la primavera finalmente llega a este país de nieve. Bueno, me estoy quedando sin un trago fuerte y caliente, así que supongo que está bien cuando pienso que puedo beber el suave vino de Bruñe. Volveré pronto. Ganelan caminó lentamente mientras dejaba marcas de zapatos negros en el suelo blanco. Los soldados de Libes estaban enterrando a sus compañeros muertos cerca del santuario deteriorado cuando la batalla terminó. Aunque se decía entierro, no significa que cavaran agujeros y luego los cubrían. En este caso, recolectaron cascos y guanteletes y tallaron los nombres de los propietarios. Mezclados con los soldados, Elisabetta, Tigre, Ellen, Lim y Masas también ayudaron con el entierro. Muchos cadáveres horripilantes les dijeron que la experiencia de hace un tiempo fue la verdad. También hubo muchos soldados que vomitaron ante esa vista. El número de soldados de Libes no llegó a 60 jinetes. Como el número de víctimas no llegó a 20, calcularon que unos 20 jinetes escaparon. No era de extrañar si pensaras en el oponente. En un lugar distante de aproximadamente 10 Velsta, debería haber otra unidad. Pidámosles ayuda al mismo tiempo que buscamos a aquellos que escaparon. Un soldado mayor propuso eso y Elisabetta lo aceptó. Además, también añadió que no los castigaría del delito de huir. Originalmente, una huida en un campo de batalla era considerada como un crimen. Esto se debía a que era una medida necesaria para mantener la moral y no permitir que los soldados, que se mantenían firmes y peleaban, se sintieran insatisfechos. Pero Elisabetta hizo esta vez una excepción y los soldados también mostraron su acuerdo. Cuando terminó el entierro, Elisabetta dio las gracias a los soldados, de espaldas al sol poniente. Todos lucharon bien. La figura de la pelirroja Vanadis era horrible. Su cabello rojo estaba despeinado y los dobladillos de su vestido estaban desgarrados en varias capas. Su piel blanca estaba muy magullada y ligeramente sucia con tierra y arena. Pero una brillante sonrisa flotó en la cara de Elisabetta. La sensación de estar orgullosa de sus soldados se extendió en su pupila dorada, y la sensación de simpatía hacia ellos se extendió en su pupila azul. Una vez transmitido también por su voz, los soldados sacaron sus pechos ante su maestra a quien admiraban, estiraron la espalda y saludaron.
Elisabetta le ordenó a la mitad de los soldados que descansaran, y a los soldados restantes que buscaran a los que huyeron y las otras unidades, y los despidió por el momento. Fue después de eso que se enfrentó a Tigre. Elisabetta y Tigre fueron a la sombra del santuario deteriorado para evitar los ojos de los soldados. Ambos se miraron directamente, sus expresiones estaban nubladas y llenas de vacilación e impaciencia. Ellen, Lynn y Masas estaban viendo esa escena en un lugar un poco distante. ¿Qué está haciendo Tigre? A pesar de que solo se convertirá en un problema si no hace. Rápidamente esa conversación sobre la separación. Eleanora Sama. Lynn llamó el nombre de su señora para reprenderla. Sus ojos azules tenían una tenue inquietud. Tal vez había adivinado los pensamientos internos de Lynn, Masas le tocó ligeramente los hombros. No te preocupes. Tigre volverá. Lynn involuntariamente se giró hacia el viejo conde con la barba gris. Masas asintió y se echó a reír. Si lo desea, puede continuar su vida como Urs incluso ahora. Y olvidar todo lo que recordaba. Pero Masas sabía que Tigre no elegiría ese camino. Ante sus miradas, Tigre se encontraba en una vorágine de confusión. Estaba a punto de abrir la boca varias veces, pero cada vez que la cerraba y pensaba las palabras en su mente. También fue lo mismo para Elisabetta. Sin embargo, Tigre finalmente se decidió y dijo. Fue poco tiempo, pero estoy muy agradecido. Elisabetta abrió mucho los ojos y miró a Tigre. Luego los estrechó abatidos. No tienes mejores palabras para decir. No es que no tuviera ninguna, pero... Preocupado, Tigre revolvió su cabello rojo oscuro. Dijo Elisabetta. También háblame tal como has hablado con él en Oure. Lo permitiré. Gracias. Cuando dejó de usar un lenguaje honorífico y expresó su agradecimiento, Tigre respondió sus palabras de hace un momento. Gracias por tu ayuda. Consideré de muchas maneras cómo decir esto, pero creo que esto se parece más a mí. Ante sus palabras, Elisabetta abrió mucho los ojos y se sorprendió. Entonces, ella murmuró solitariamente. Ya veo, tal como tú, Cuando Elisabetta bajó la mirada y luego se la devolvió a Tigre, dejó que algo de inquietud se extendiera en sus ojos las iris y preguntó. Pero así es. Cuando te conocí por primera vez, fue un sentimiento tan grande. ¿Cuánto te acuerdas? Ella le preguntó sobre el momento en que se llamaba Urs. De todo. Sobre cuando te conocí por primera vez en esa playa de arena. Acerca de cuando me preguntaste por tus ojos. Acerca de cuando salí contigo y nos fuimos a la ciudad. Tigre respondió así y continuó. Con eso en mente, decidí vivir como Tigrebur Mudborn. No me olvidé del momento en que viví como Urs. Pero, ya no. Viviré como Urs. El momento en que fue Urs se mezcló en él, por lo que su discurso se confundió. Sin embargo, a Tigre no le importó y Elisabetta tampoco lo culpó. Entonces, regresarás donde él en Oure. Estas palabras de Elisabetta parecían ser algo malhumoradas en lugar de culparlo. Después de quedarse sin palabras por un instante, Tigre negó con la cabeza. Ellen es importante para mí. Pero no es que regrese a su lado. Algún día, regresaría a Alsace en el reino de Bruñe. Aún faltaban 2 años más para el contrato, pero nadie sabe qué pasaría después de un incidente de este nivel. Mientras lo pensaba hasta este punto, la sonrisa de la vanadiz de cabello plateado flotó en la mente de Tigre. Tigre revolvió su cabello rojo oscuro. A pesar de que solo se lo dijo a Elisabetta ahora, estaba reacio a dejar el lado de Ellen. Dejando a un lado su discordia, Tigre miró a Elisabetta. Hablaría con Ellen después de esto. Pero antes de eso, había algo que tenía que decirle a Elisabetta. Elisabetta, lo prometo. Si algo te sucede, me apresuraré aquí de inmediato. ¿Por qué? Elisabetta preguntó con una voz desagradable. Tú, quien no eres Urs, no deberías tener ninguna relación conmigo. Me enviaste apoyo en la guerra civil de Bruñe el año pasado, ¿verdad? Fue cuando la batalla decisiva de Tigre con el duque Thenardier era inminente. Elisabetta había cooperado con Tigre quien estaba al frente del ejército del meteorito plateado, aunque Elisabetta también había cooperado con el enemigo el duque Thenardier. Finalmente puedo expresarte mi gratitud por ese tiempo. Gracias. Realmente nos ayudaste. No importa. Elisabetta se encogió de hombros y suspiró. Ella parecía realmente pensar así. Puedes decir que vendrás inmediatamente aquí solo con esa razón. Tigre negó con la cabeza. Él se rió y dijo. Lo dije hace un tiempo, pero no tengo la intención de olvidarme del momento en que fui Urs. Y el yo cuando era Urs lo dijo. Que él quería serte útil. Elisabetta miró fijamente al joven esta vez. Entonces se rió. ¿En serio estás diciendo esto? Lo digo en serio. Entonces, si Eleonora y yo peleamos, ¿qué lado tomarías? Elisabetta preguntó con una mirada provocativa. Esa posibilidad aún existía. No era como si los malos sentimientos que había entre Ellen y Elisabetta se hubieran derretido. Ellen no perdonaría a Elisabetta y Elisabetta tampoco perdonaría a Ellen. Después de pensar un poco, Tigre abrió la boca. Actuaré como mediador en la relación entre ustedes dos.
Lo dices tan fácilmente, pero ¿realmente crees que puedes hacer tal cosa? Elisabetta se cruzó de brazos y miró a Tigre. Tigre inclinó la cabeza hacia un lado. No lo sé. Pero considero que tanto Ellen como tú son personas importantes para mí. Hasta que entienda que es absolutamente imposible, lo intentaré. Ya veo. Elisabetta ni siquiera intentó negar sus palabras. Si tienes alguna petición, por favor dilas. Si es algo que puedo hacer, entonces. Tigre tragó sus palabras allí. Esto fue porque Elisabetta lo miró con una expresión inusualmente seria. Dijiste que sí es algo que puedes hacer, ¿verdad? Tigre, intimidado por su intensidad, asintió en silencio. Entonces, Elisabetta desplegó sus brazos cruzados y abrazó a Tigre. Ante esa acción inesperada, Tigre se sintió repentinamente sin palabras y tampoco pudo reaccionar. Mientras enterraba su cara en el pecho del joven, Elisabetta dijo mientras murmuraba. Por un corto tiempo, está bien por un corto tiempo. Por favor, Zeus. Tigre no respondió. Él simplemente extendió sus manos en silencio hacia su espalda y la abrazó suavemente. ¿Cuánto tiempo se quedaron los dos de esa manera? Fue sin duda menos de 30 segundos. Elisabetta soltó su abrazo y se separó silenciosamente de Tigre. Tigre también se separó de ella. Gracias. Elisabetta apartó los ojos de Tigre y se giró hacia Ellen. En ese momento, Ellen estaba de pie erguida debido a demasiada conmoción, pero recobró el sentido cuando recibió la mirada de la Vanadis pelirroja. Cuando Elisabetta soltó una pequeña risa, ella tomó la mano de Tigre y comenzó a caminar. Tigre dirigió una cara dudosa hacia ella, pero Elisabetta siguió caminando sin decir nada. Elisabetta se detuvo frente a Ellen. Soltó la mano de Tigre, se cruzó de brazos y miró con orgullo a Ellen. En cuanto a Ellen, sin ocultar su enojo, también miró a Elisabetta. Devolveré a Lord Tigreburmud a quien cuidé. Elisabetta dijo en un tono de mano alta. How. Así que en Libes, dar la bienvenida a un huésped con un tratamiento horrible significa cuidarlo, ¿eh? He escuchado correctamente las circunstancias. Escuché que hiciste muchas cosas, como hacer que fuera un mozo de cuadra y luego un asistente personal. Ellen aprovechó la oportunidad para culpar a Elisabetta. Pero Elisabetta respondió con calma. Aunque recuerdo que se le dio tal tratamiento al hombre llamado Urs, no recuerdo haber tratado a Lord Tigreburmud con rudeza. No solo Ellen, sino también Tigre y Lim quedaron atónitos ante esta respuesta. Solo Masas estaba en admiración. Ya veo. Ciertamente tiene sentido. Como tal, Vanadisdono, ¿dónde está ese Urs? Se fue de viaje. Elisabetta expresó en un tono firme estas palabras que probablemente había pensado de antemano. Sus líneas también tenían una sugerencia de dejémoslo como tal. Elisabetta no negó a Urs. Urs, a quien había recogido, había desaparecido en secreto después de la lucha con el demonio. Demonio. Y al mismo tiempo, Elisabetta descubrió que Tigreburmud Born había desaparecido y lo protegió. Eleonore Viltaria escuchó sobre esto y se llevó a Tigre con su ayudante Limalisa, y Masasitita de Bruñe. Probablemente era el único método donde nadie saldría lastimado. En ese momento, la espada larga que colgaba de la cintura de Ellen y el látigo negro que colgaba de Elisabetta reaccionaron casi simultáneamente. Las dos Vanadis sorprendidas miraron a Subiralt. Ese demonio murió. Mientras leía la voluntad que Subiralt transmitía vagamente, Elisabetta la miró con los ojos abiertos, Ellen también. Y el brazo derecho de Elisabetta repentinamente quedó colgando lánguidamente. ¿Qué ocurre? Para Tigre, que no pudo ocultar su tensión e impaciencia, Elisabetta, aunque inclinó la cabeza hacia un lado, trató de levantar su brazo derecho. Pero no pudo mantenerse levantado. A pesar de que se había cruzado de brazos hasta ahora. Seguía colgando lánguidamente como si hubiera perdido fuerza. ¿Pasó algo? Ellen preguntó con cautela. Elisabetta no respondió y pellizcó su brazo derecho con su brazo izquierdo. Todavía no puedo sentir dolor. Y no me gusta que se adormezca. Entonces, la pelirroja Vanadis suspiró. La maldición fue sin duda levantada. El demonio había muerto después de todo. Sin embargo, se dio cuenta vagamente de que probablemente requeriría un tiempo y esfuerzo considerables hasta que pudiera usar este brazo derecho como antes otra vez. Supongo que es el precio por el poder. Se siente como si me hubiera salido con esto. Al salir de la sombra del santuario deteriorado, Ellen se estiró grandemente mientras se bañaba a la luz del sol poniente. ¡Qué dolor! Debo decir que el problema está finalmente resuelto. Respiró un poco, como si estuviera perdiendo las dificultades hasta ahora. Luego, regresarían a la ciudad del castillo de Libes, se les daría la bienvenida por Tita, completarían la etiqueta en formalidad y solo regresarían a Leitmeritz. Incluso si dices que está resuelto, los misterios aumentaron. La mirada tranquila de Lim se dirigió hacia Tigre y el arco en su mano. La razón por la que el demonio era tan persistente hacia Tigre seguía siendo un misterio. También se desconocía cuántos demonios había. A menos que llegasen a una conclusión en el asunto sobre los demonios, Tigre no tendría días de paz.
Lo mismo podría decirse de Leitmeritz, a quien se le confió al joven como general invitado. Y también para Alsace, que era la ciudad natal del joven, y el propio reino de Bruñe. La Vanadis de cabello plateado golpeó ligeramente el hombro de su ayudante con una expresión pensativa. Entiendo tus sentimientos, pero no es como si encontraras una respuesta incluso si te preocupas por eso ahora. De todos modos, también le preguntaré a Sofie. Y también a esas tipas dependiendo de la situación. Por esas tipas, ella se refería a las otras Vanadis, Ludmila, Elisabetta, Olga y Valentina al lado de ellas. Ludmila, cuya madre y abuela eran Vanadis, podría haber aprendido algo de su familia. También existía la posibilidad de que Olga, quien había luchado contra Thorvald y regresado a su territorio, Brest, estuviera investigando. Elisabetta probablemente investigaría en detalle desde ahora en adelante. Casi nunca había hablado con Valentina, pero incluso si no sabía nada, sería necesario hablar con ella al respecto. Lo siento, no puedo ser de ayuda para ti. Tigre se disculpó con Ellen con una expresión abatida. Sobre el arco negro, su herencia, el joven no sabía nada aparte de lo que experimentó por sí mismo. No debería haber nada que tuviera registros de la reliquia incluso en su mansión de Alsace. No te preocupes por eso. Deberíamos investigar desde ahora en adelante. La Vanadis de cabello plateado sopló levemente el arrepentimiento y la culpa que brotaron en el corazón de Tigre con una sonrisa. Mientras sostenía la sensación de ser salvada por su sonrisa, el joven asintió. También lo investigaré cuando regrese a Bruñe. Sin embargo, mi regreso probablemente será después de bastante tiempo. Masas dijo mientras acariciaba su barba gris. Después de descansar su cuerpo en la ciudad del castillo de Libes, planeaba ir a la capital Silesia. Tenía la intención de tener una audiencia con el rey Víctor como un mensajero del reino de Bruñe y hablar sobre Tigre. ¿Se llevará a Tigre con usted después de todo? Ellen le preguntó al viejo conde con una cara solitaria. Ella entendió que no se podía hacer nada incluso si él lo hacía, así que se preparó para eso, pero como era de esperar no pudo reprimir sus sentimientos. Sin embargo, Masas tampoco pudo responder con una sonrisa sobre este asunto. Tengo la intención de hacerlo, pero depende del rey Víctor. No creo que las negociaciones terminen de inmediato, por lo que aún se te confiará a Tigre como general invitado al menos durante la primavera. Entiendo. Mientras estoy en Leitmeritz, asumo toda la responsabilidad con respecto a Tigre. Fue cuando Ellen respondió así con una expresión seria. Reconociendo algo que de repente se movió desde muy lejos, Tigre dirigió su mirada hacia allí. Desde el otro lado del páramo, la silueta de un jinete corría. Parecía ser un soldado de Libes. Cuando ese soldado reconoció la figura de Elisabetta, detuvo a su caballo a unos 30 alcins lejos de ella. Mientras bajaba apresuradamente al suelo, dio un paso adelante ante Elisabetta con pasos asombrosos. ¿Qué ocurre? Ellen inclinó la cabeza hacia un lado con una cara burlona. Lim le respondió. Tal vez algo sucedió en la ciudad del castillo. Ante las palabras de Lim, Tigre apretó involuntariamente su puño. Tita estaba en la ciudad del castillo. Ella tomó prestada una habitación en el Palacio Imperial, por lo que estaría segura por el momento, pero su corazón no podía calmarse. Cuando ese soldado cayó de rodillas ante Elisabetta, informó sin aliento. Lo siento. El conde Poules al frente de un ejército de 2000 soldados atacó. Con respecto a Vanadisama, nos gustaría que se apresurara y regresara al Palacio Imperial también por su seguridad. Cuando gritó hasta allí, el soldado sacó una carta de la bolsa que colgaba de su cintura. Se la dio a Elisabetta con ambas manos. Gracias por tu duro trabajo. Ve a descansar. Cuando la pelirroja Vanadis recibió esa carta con su mano izquierda, ella le dio palabras de gratitud al soldado. Llamó a otro soldado y le ordenó que le diera comida y cobijo al soldado y cuidara de su caballo. Después de ver eso, Tigre caminó hacia Elisabetta. Ellen, Lim y Masa siguieron en silencio. Cuando la isgrifa se dio cuenta de que caminaba hacia ella, miró la carta que tenía en la mano izquierda y volvió a mirar al joven. Le tendió la carta a Tigre. ¿Puedes abrir el contenido y leer? Lord Tigre Burmouth. Tal vez porque era consciente de la forma indebidamente distante de llamarlo, hubo un pequeño intervalo antes de que ella llamara el nombre de Tigre. Cuando Tigre asintió y tomó la carta, rompió el sello con cuidado y abrió el contenido. Es una carta para mí de no. Más precisamente, era una carta a Urs. Elisabetta reveló una sonrisa irónica. Esperaba que fuera para ti. Después de todo, no hay forma de que Noam y Lazares sepan que estoy aquí. Como el soldado descubrió antes la figura de Elisabetta, probablemente pensó que tenía que informarle a ella sobre todo. Tigre pasó los ojos por encima de la carta, pero puso una expresión que mostraba que no sabía qué decir. Elisabetta inclinó la cabeza hacia un lado con asombro. Ellen y compañía que alcanzaron al joven pusieron caras dudosas. ¿Qué ocurre, Tigre? Según esta carta, el que se llama Conde Poules, aparentemente pretende salvarme de Elisabetta.
En la carta de Noam, fue escrito con un estilo literario conciso que el conde Poule Sorjet Kassekev, líder de 2000 soldados, invadió desde el sureste, exigiendo entregar a Tigrebur Mudborn, y que por lo tanto, estaba en una posición que imitaba a una batalla. No sé dónde se enteró, pero el conde Poules tiene la firme convicción de que tú eres el conde Born. Nuestro lado reconoce la existencia de Urs como asistente personal, pero negamos todo lo relacionado con el conde Born. Después de que Urs salió a buscar a Elisabetta, la carta se escribió con las instrucciones de regresar al Palacio Imperial. Los sentimientos de Noam, quien estaba preocupado por el joven, se transmitieron desde las oraciones, y Tigre expresó su gratitud al caballero en su apogeo desde el fondo de su corazón. Tigre miró a las 4 personas y explicó el contenido de la carta. Cuando terminaron de escuchar, Ellen y Masas abrieron los ojos y se pusieron caras de asombro. ¡Qué mal momento! O tal vez debería decir que es un hombre desafortunado, esa persona Kassekev. Tú lo dijiste. Sin embargo, si la carta hubiera llegado ayer o anteayer, habría sido una historia diferente. A diferencia de estos dos, Lim y Elisabetta aparentemente estaban meditando sobre algo con una expresión seria. Elisabetta-sama. Lamento preguntar, pero si hay algo que sepa sobre esta persona Kassekev, podría decirnos. Lim también tenía muchos pensamientos con respecto a la Vanadis pelirroja. Sin embargo, reprimió todos esos sentimientos en lo más profundo de su cabeza y le dio prioridad a lidiar con la situación en cuestión. Si tuviera que hablar brevemente sobre su personalidad, sería un hombre presumido y ostentoso, supongo. El frío desprecio se incluyó en el tono de la isgrifa. Fue solo 1 o 2 veces cuando Elisabetta conoció a Kassekev, pero ella conocía bien su temperamento. Esto se debía al hecho de que los territorios de cada uno estaban contiguos, en el caso de que algo sucediera, había una alta probabilidad de que él pensara convertirse en enemigo e investigar. Por supuesto, Elisabetta también sabía que la razón era porque a Kassekev no le agradaban los ojos arco iris. Y tampoco había ninguna razón para que Elisabetta mantuviera buena voluntad hacia Kassekev. Es un hombre capaz, sea como un lord, como un guerrero o como un comandante. También es popular entre los soldados y la gente de su territorio, y también hay muchos nobles favorables a él. Por otro lado, es un hombre con un fuerte deseo de honor. En la medida en que ni siquiera le importaría cruzar un puente peligroso con ese fin. Está diciendo que su petición de entregar a Lord Tigreburmu también está fuera de su deseo de honor. Es solo una conjetura en esta etapa. Hay demasiados puntos extraños. Con sus ojos de diferentes colores llenos de dudas y sospechas, Elisabetta negó con la cabeza. Kassekev insistió en que Urs y Tigre eran la misma persona, pero eso significaba que debía conocer en detalle a Urs y Tigre. Pero Kassekev nunca había conocido a Tigre, ni debería tener tantas interacciones con Bruñe. Eso significa que hay alguien que le ha dado conocimiento innecesario a Kassekev. Él enfrunció el ceño con disgusto. Elisabetta asintió. En efecto. Kassekev tampoco es estúpido, por lo que probablemente escuchó la historia de una persona destacada y se le presentó mucha evidencia. Mientras doblaba la carta, Tigre preguntó en tono cuidadoso. ¿Qué vas a hacer desde aquí? Te encontrarás con esta persona y explicarás las circunstancias. Eso es demasiado peligroso. Será mejor que regresemos rápidamente a la ciudad del castillo. Y anunciemos que Libes cuidó a Tigre, cuyo paradero era desconocido. Si lo hacemos, Kassekev también se retirará. Ante las palabras de Ellen, Lim y Masa se mostraron de acuerdo mientras asentían. Sin embargo, Elisabetta no asintió. Ella echó su mirada al suelo y estaba meditando en silencio sobre algo. De repente, su rostro se llenó de tensión. Existe la posibilidad de que Kassekev esté cerca de aquí. Hubo una leve inquietud en el perfil de Elisabetta iluminado por el sol poniente. La geografía vecina y el nombre del lugar surgieron en su mente. Cuando consideró su posición y los movimientos del ejército de Kassekev como ella esperaba, esa posibilidad era bastante alta. Avanzaron entrando desde el sureste y desviándose de la carretera, ¿verdad? Y esta zona se desvía enormemente de la carretera. Si nos encontramos, podríamos ser obligados a luchar. Tigre la miró con los ojos abiertos. ¿Es ese hombre Kassekev tan beligerante? Él no haría algo como mover a sus soldados sin pensar, pero una vez que los mueva, no se retirará tan fácilmente. Debido a que confía en su juicio, es un hombre que pensará en forzar y obtener ventajas de las negociaciones, incluso si tiene que patear sobre un enemigo. El número de soldados que estaban aquí ahora era de aproximadamente 60. Según la carta de Noam, Kassekev lideraba 2000 soldados. Si fueran encontrados primero y atacados, una derrota sería inevitable incluso si Elisabetta y Ellen pelearan duro. Elisabetta miró a Tigre. Por un momento, sus pupilas se nublaron y parecía querer decir algo, pero inmediatamente volvió a su expresión como Vanadis. Lord Tigreburmud. Regrese a la ciudad del castillo con Eleonore y compañía. ¿Qué harás? Cuando recibió la mirada de la Vanadis pelirroja de frente, Tigre preguntó en tono calmado. Aunque Elisabetta frunció el ceño cuando esperaba la reacción del joven, ella respondió honestamente.
Me quedaré aquí con los soldados. No sabemos qué hará Kaseke. En ese caso, déjame ayudarte también. Si una batalla comienza, puedes morir, ¿sabes? Será extremadamente problemático si fueras a morir en Libes. Elisabetta dijo de manera sarcástica, pero no le llegó al joven. Creo que lo dije antes. Que si algo te sucediera, vendría de inmediato. Tigre miró tranquilamente a Elisabetta. Sus pupilas negras eran rectas y no temblaban. La pelirroja Vanadis volvió la mirada y le pidió ayuda a Ellen y compañía. No se puede hacer nada. Siguiendo el flujo, yo también ayudaré. Ellen lo dijo con un suspiro. Elisabetta estaba estupefacta, ella abrió la boca sin comprender y miró a Masasilim. Prefiero ayudar que intentar persuadir a estos dos. Si son humanos, no importa quiénes sean, creo que sería mejor que los de hace un momento. Se refiere a los demonios, Lim respondió con voz resignada y Masas asintió para persuadirse. Aunque Tigre mostró una cara que parecía querer decir UPS, no pretendía cambiar su decisión. Hacia la confundida Elisabetta, Ellen dijo lo que fue el golpe final. Probablemente se convertirá en una batalla, ¿verdad? Necesitas gente para luchar aunque sea solo una más, ¿verdad? Entonces no es simple. Considéralo como una buena ganga. Hace unos 3 días, el ejército de Poules de 2000, dirigido por Orjet Kaseke, llevó a cabo la invasión de Libes. El ejército de Poules estaba compuesto por 500 hombres de caballería y 1500 hombres de infantería, todos llevaban armadura y cascos y vestían ropa de piel sobre su armadura. Los hombres de caballería tenían lanzas y escudos y los soldados de infantería portaban espadas, escudos y arcos. No avanzaron abiertamente por la carretera, sino que atravesaron el terreno baldío y entraron desde el sureste de Libes. Esto se debía a que se destacarían demasiado si pasaban por la carretera. Sin mencionar a los viajeros y vendedores ambulantes, inmediatamente serían notados por los soldados de Libes que protegían el fuerte a lo largo de la carretera. Y entonces, Elisabetta probablemente fortalecería la carretera con soldados. En las negociaciones para recuperar a Tigrebur Mudborn, debería ser importante sobre hasta qué punto el ejército de Poules podría acercarse a la ciudad del castillo. Cuanto más cerca estuviera el ejército de Poules de la ciudad del castillo, mayor sería la presión mental que sufriría Elisabetta. Por lo tanto, incluso si finalmente se notaran, deberían acercarse a la ciudad del castillo, incluso si era solo un poco más. Ese era el objetivo de Kaseke. Y hoy, el soldado a quien envió como mensajero a la ciudad castillo de Libes había regresado. Kaseke invitó a ese soldado a la barraca para el comandante supremo. Después de que solo quedaran los dos, preguntó el conde Poules de 35 años. ¿Qué ha dicho Vanadisdono? Lo siento. Vanadisama salió a inspeccionar, así que no tuve audiencia. Transmito las palabras a su excelencia de un hombre llamado Lazare, un funcionario civil que sirve a Vanadisama. Con su mirada, Kaseke le instó a seguir adelante. También conocía el nombre de Lazare. Era un hombre que había trabajado en Libes desde la época de la Vanadis anterior. Lazare Dono ciertamente admitió la existencia del hombre llamado Urs, pero persistió en decir que no sabe nada sobre el conde Born y le preguntó si no es su malentendido. Además, nos reprochó haber movido tropas al frente. El soldado terminó su informe con un sentimiento ligeramente perplejo. Cuando Kaseke sintió con la cara de mal humor, le dijo al soldado que tomara un descanso y lo despidió. Todavía no parece que esta distancia sea suficiente. Ahora solo en su barracón, Kaseke reveló una sonrisa sádica. Investigó usando a alguien y estaba convencido de que Urs era tigre. Avanzaremos ordenadamente a la ciudad del castillo como tal. Esa Vanadis con ojos extraños eventualmente se lanzará a mi merced. No, pensando en su honor, puede desafiarme a una batalla. Cuando su ejército reanudó su marcha después de terminar su descanso, Kaseke reunió a los oficiales al mando y se los dijo. A pesar de que había gritado, es mi guerra, y había avanzado no a la carretera, sino al desierto donde era difícil caminar, la moral de los soldados era alta. Como se esperaba del hombre con influencia solo después de Hilda en la parte norte de Sted, Kaseke no era en modo alguno mediocre ni como un señor ni como un comandante. También tenía la confianza de que los soldados lo seguirían incluso en esa batalla. De esa manera, el ejército de Poules de 2000 avanzó una vez más a través del desierto de Libes. Fue en la mañana del día siguiente que un hombre solicitó una audiencia con Kaseke, nombrándose a sí mismo como un mensajero de Elisabetta. Kaseke, quien también aprovechó la oportunidad para descansar, detuvo a su ejército y se encontró con ese hombre a caballo. Cuando recibió la carta que el mensajero sostuvo respetuosamente, Kaseke rompió el sello en el acto. Rápidamente miró a través de la carta en el interior. Vanadisdono tiene una letra muy pobre. Esa fue su primera impresión. Esa carta, que escribió Elisabetta mientras ataba un pincel de escritura a su mano derecha que no podía acumular tanto poder, se oponía a la invasión irrazonable de Kaseke y le pidió que se retirara de inmediato. A nuestro ducado se le ha confiado Tigrebur Mudborn.
Hice que mis subordinados lo negaran porque era una medida necesaria para nuestro país. No sé de dónde supo su excelencia sobre el conde Born, pero no hay razón para que lo entregue a su excelencia. Lo enviaremos a salvo a Leitmeritz, así que puede estar tranquilo. En cuanto a Elisabetta, aunque le preguntaran si Tigre estaba presente o no por la otra parte a la que no le agradaba, no habría razón para responder honestamente. Además, no era como si ella no ocultara la existencia de un invitado de honor de otros. Hubo muchas ocasiones en que el mismo Kaseke tuvo tales interacciones como un señor feudal. Pero esta vez se había olvidado de eso. Su odio a Elisabetta le hizo olvidar. Medida necesaria, No me hagas reír. Cuando Kaseke dobló descuidadamente la carta después de que ella terminara de leerla, se la arrojó al mensajero. Estoy pidiendo que el conde Born sea entregado. Mientras eso no se haga, todos los ejércitos que se interpongan en mi camino serán aplastados. Transmítelo a Vanadisdono. Kaseke no creyó las palabras de Elisabetta acerca de enviar a Tigre a Leitmeritz. Además, Kaseke creía que al asegurar a Tigre y enviarlo a la capital con sus propias manos, podía responder a la confianza del rey y del duque Bigauche. Mientras esperaba que el mensajero se fuera, Kaseke reanudó la marcha de su ejército. Al avanzar unos 6 belst al sureste del santuario en ruinas donde Tigre y compañía habían luchado contra Baba Yaga, había un lago. El lago, que se llamaba Lago Bechi, tenía una forma elíptica distorsionada y estaba medio congelado. Debido a que era peligroso ya que había partes congeladas y descongeladas, los pescadores que vivían en el vecindario quitaban sus barcos durante el invierno. Tigre y los demás estaban en la orilla de Bechi. Estaban Tigre, Ellen, Lim, Masas, Elisabetta y 170 hombres de caballería de Libes. Con el lago a su derecha y el bosque que amontonaba nieve a sus espaldas, estaban acampando. A pesar de que lucharían contra un enemigo 10 veces superior en número, la moral de los soldados de Libes era alta. Más precisamente, después de que supieron que el oponente era el ejército del conde Poules, su espíritu de lucha se elevó en un tramo. Parece que no les agrada mucho Kaseke. Ellen, quien observó el estado de los soldados de Libes, lo dijo y se echó a reír. Tigre y Ellen estaban detrás de los soldados. Las dos personas pasaban un poco de tiempo juntos antes de que comenzara la batalla. El sol pasaba su cenit y se inclinaba hacia el oeste. Según el informe de la unidad de reconocimiento, el ejército de Kaseke parecía haberse detenido en las inmediaciones. La otra parte, notando también la existencia de Tigre y de compañía, dejó que sus soldados descansaran y reformaran sus filas antes de subir a la orilla del lago Bechi. Mientras observaba a los soldados que sostenían sus armas y se alineaban, Ellen dijo con nostalgia. Hablando de eso, ha pasado mucho tiempo, ¿Qué? Paradas en el campo de batalla lado a lado así, supongo que ha pasado un año desde ese entonces. Así es. Hace aproximadamente un año, Tigre estaba en un campo de batalla con Ellen. Fue en la guerra civil del reino de Bruñe. Cuando lucharon contra Hildactis hace un mes, él no era Tigre, sino Urs, y el joven estaba con Elisabetta. Esta es la primera vez que lucho en Sted. Cuando Tigre se dio cuenta de eso en este momento, Ellen se encogió de hombros y se echó a reír. Estoy un poco disgustada de que el oponente sea Kaseke. Tampoco es interesante actuar por separado de ti, pero, bueno, lo dejaré así sin pedir demasiado. Tal como Ellen acababa de decir, los dos actuarían por separado a partir de ahora. Dado que los números de este lado eran abrumadoramente pocos, no se podía hacer nada. El sonido de un cuerno hizo eco en la orilla del lago Bechi. El ejército de Kaseke apareció. La Vanadis de cabello plateado tocó ligeramente el hombro de Tigre. Entonces nos vemos. No te exijas. Ante las palabras de Tigre, Ellen respondió agitando la mano. Solo estas palabras fueron suficientes por ahora. Partiendo desde Tigre, Ellen avanzó con calma su caballo. Encontró la figura de Elisabetta y cabalgó hasta allí. La Vanadis pelirroja también notó que Ellen miró en su dirección. ¿Qué ocurre? Hay algo que he olvidado preguntar. Kaseke tiene esposa e hijos. Ante la pregunta de Ellen en tono informal, Elisabetta también respondió mientras se veía perpleja. Sí. Él debe tener una esposa y 2 hijos. ¿Qué hay de eso? Déjame a Kaseke a mí. Ellen dijo en un tono inusualmente fuerte. Las pupilas de color rubí y los ojos arcoíris chocaron en el aire. ¿Quieres que te entregue la cabeza cortada de un compañero que ha pisado mi territorio con los pies sucios? Aunque Elisabetta regresó en tono desafiante, ella entendió la verdadera intención de Ellen. Leitmeritz estaba lejos de Poules, que Kaseke gobernaba. Incluso si la desconsolada familia de Kaseke pensara en la venganza, sería difícil ejecutarla. ¿Por qué? Elisabetta preguntó involuntariamente. No debería haber ninguna razón para que Ellen hiciera algo así por ella. Más bien, el hecho de que aumentaran los enemigos de Elisabetta debería ser conveniente para Ellen. Cuidaste de Tigre después de todo. Es para agradecerte por eso.
Ellen respondió mientras le daba la espalda a Elisabetta. Después de una breve pausa, la Vanadis de cabello plateado añadió irritante como molesta. Si algo te sucede, vendré de inmediato. Él dijo tal cosa, ¿verdad? El hecho de que se trata de una línea que acaba de dar, ese tipo realmente lo hará si es necesario. No me importa que tus enemigos aumenten, pero es desafortunado que corra por eso. Elisabetta no sabía cuánto de sus palabras eran serias. O fue solo un pensamiento improvisado y las primeras líneas cortas podrían ser sus verdaderas intenciones. También se podría considerar lo contrario. Mientras dudaba sobre cómo debería responder y se mantuvo en silencio, Ellen acumuló más palabras. En primer lugar, ¿tienes la intención de dar un paso adelante en un estado en el que ni siquiera puedes usar tu brazo derecho? Solo quédate quieta en la parte trasera. Y la figura de Ellen se deslizó entre los soldados y desapareció en un momento. Elisabetta estaba mirando fijamente la zona donde desapareció. Cuando supo que la cantidad de enemigos con los que se enfrentarían era de poco menos de 200, Kaseket soltó un suspiro mezclado con asombro. Y al enterarse de que la Vanadis Elisabetta Fomina estaba entre ellos, quedó aún más sorprendido. Esa chica finalmente perdió la cabeza. Murmuró tan seriamente. Pero Kaseket se preparó mientras se recuperaba de la sorpresa. El oponente era una Vanadis que podría ser un partido contra 1000 hombres. Estaría mal si no tomara precaución. Kaseket dividió a sus 2000 soldados en 3 unidades. La primera unidad estaba compuesta por 100 caballerías y 400 de infantería y la segunda unidad estaba compuesta por solo 400 caballerías. Y los 1100 soldados reunidos en la tercera unidad eran solo infantería. Esta tercera unidad tenía el deber de proteger la parte trasera de la primera unidad y también era un valioso poder militar de reserva. Haciendo de la segunda unidad la fuerza principal, Kaseket se mantuvo en su vanguardia. Llevaba una armadura y agarraba una maza en su mano. Con la orilla del lago Bechi a su izquierda, la segunda unidad y la tercera unidad estaban alineadas. La tercera unidad estaba en la retaguardia. Era una formación de batalla con el espesor a lo largo. No había forma de que perdieran si chocaban de frente. ¿Cómo es el estado del enemigo? Kaseket llamó a su ayudante y le preguntó. Los soldados de Libes no cambiaron y se afianzan con el bosque a sus espaldas. Incluso si hay signos de que su número esté disminuyendo, no hay signos de que aumente. Yo diría que alrededor de 100. Kaseket pensó en si había soldados que huyeron. Si el número de enemigos fuera grande, consideraría que existía la posibilidad de una fuerza separada, pero pensó que no sería tan grave, incluso si unos 60 o 70 soldados comenzaran algo. Se oscureció. El ayudante miró hacia el cielo y murmuró con indiferencia. El día había bajado bastante. En otra media cocú, el sol se volvería dorado y el cielo se teñiría de vermellón. En otras palabras, podían aparecer los enemigos que huyeron al amparo de la oscuridad del atardecer. Vamos a aplastarlos antes de que se ponga el sol. Kaseket entendió que aquí estaba el territorio enemigo y que se volvería desventajoso para ellos cuando oscureciera. Mientras observaba la orilla del lago Bechi que estaba a la izquierda, el ejército de Poules comenzó su avance. Como el ejército de Libes no se iba a mover del estado donde tenían el bosque a sus espaldas, el ejército de Poules tuvo que acortar la distancia hacia ellos. En el lugar donde la distancia entre ambos ejércitos se acortó a aproximadamente 2 versta, Kaseket dio instrucciones a la segunda unidad. La segunda unidad comenzó a moverse de manera inesperada con el enemigo cerca. Como se esperaba de una unidad compuesta solo de caballería, sus movimientos eran rápidos. El rugido de los cascos de los caballos que resonaban cuando se transmitían a través de la tierra parecía confiable para Kaseket. Kaseket hizo que la segunda unidad se dirigiera al bosque que se extendió en la parte posterior del ejército de Libes. Fue su idea hacer un ataque de pinza desde la parte delantera y trasera haciendo que la primera unidad desafiara al enemigo a una batalla decisiva, y junto con eso, la segunda unidad que atravesó el bosque, atacaría al enemigo desde la retaguardia. Incluso si el ejército de Libes hubiera pensado en algún movimiento que fuera malo para ellos, todavía quedaba la tercera unidad en espera. Kaseket reveló una sonrisa triunfante y agarró su maza. El bosque que el ejército de Libes tenía a sus espaldas era ancho y del tamaño de aproximadamente 100 cuadrados de alcins. La segunda unidad de las tropas de Kaseket que montaba sus caballos y llegó cerca de ese bosque se bajó de sus caballos inmediatamente. Montar a caballo no era adecuado dentro del bosque donde los árboles crecían gruesos. El oficial al mando de la segunda unidad primero hizo que 50 soldados avanzaran hacia el bosque. Los soldados armaron sus lanzas y escudos. Fueron cautelosos cuando avanzaron hacia el bosque por trampas colocadas bajo los pies. Si había algo tan simple como poner una cuerda entre los árboles, también había casos en que trampas de acero para la caza estaban ocultas. La nieve se amontonaba especialmente en este bosque y esas trampas eran difíciles de notar. No me importa incluso si toma algún tiempo. Avancen con cuidado. El oficial al mando alentó a los soldados mientras lo decía. Con solo el poder militar de la primera unidad,
que originalmente era la unidad principal, podían abrumar al ejército de Libes. No necesitaban impacientarse. De esa manera, fue cuando avanzaron unos 30 alcins. Los soldados que estaban en el bosque escucharon el sonido del viento aullando. Cuando se miraron sorprendidos, un soldado emitió un breve grito y cayó al suelo. Una flecha corrió hacia su cabeza. Fue una muerte instantánea. La tensión corrió entre los soldados. Fue disparada desde algún lugar. Levantaron sus escudos, bajaron sus cuerpos y pasaron sus ojos alrededor de sus alrededores. Pero no se podían ver en absoluto cifras de soldados de Libes. Una vez más escucharon el sonido del viento. La cabeza de otro soldado fue perforada por una flecha. Él nunca se levantó de nuevo. La impaciencia y el malestar nacieron entre los soldados y dejaron de moverse con sus escudos todavía en pie como tal. Se reunieron poco a poco, se amontonaron y concentraron sus miradas en sus alrededores. En el lugar donde se habían reunido unos 5 soldados, se disparó la tercera flecha. Pasó por el lado de un escudo como si lo estuviera apuntando con cuidado y chocó con la cara de un cierto soldado. Mientras observaban a ese hombre que perdió el poder en todo su cuerpo apoyarse en un compañero, los soldados gritaron. Debían poder adivinar de qué dirección vinieron las flechas volando desde el ángulo de la flecha que perforó a su compañero. Pero no importaba lo mucho que forzaron sus ojos, no pudieron atrapar la figura del enemigo. O bien sus enemigos se ocultaban con mucha habilidad o disparaban las flechas desde un lugar bastante distante. Los soldados, incapaces de soportarlo, salieron del bosque e informaron las circunstancias al oficial al mando. Aunque todavía no habían avanzado a través de la mitad del bosque, ya habían perdido a 3 de sus compañeros. Aún así, si se pudiera encontrar la figura del enemigo, no les habría importado avanzar, pero no se pudo encontrar en absoluto. Un miedo de superstición los hizo retirarse. El capitán que escuchó el informe de los soldados se sorprendió como se esperaba y se enojó y los reprendió con dureza. ¿Me están diciendo que al tener 50 personas, ni siquiera pudieron encontrar un arquero enemigo? Si alguien dispara una flecha en un bosque así, estará dentro de 30 alcins, sin importar lo lejos que esté. Además, las flechas se dispararon sin pausa, debería haber más de un arquero oculto. Incluso si era alguien que podía disparar una flecha desde más de 200 alcins de distancia, a menudo se decía que no podía disparar desde más de 30 alcins en el bosque. Esto era porque definitivamente golpearía un árbol en el camino. Incluso si encontraba una pequeña brecha para que no golpeara a un árbol, esta vez necesitaría la habilidad para disparar la flecha en esa brecha. El capitán primero hizo que esos soldados retrocedieran, fulminó con la mirada al bosque y gruñó. La impaciencia surgió en su corazón. A pesar de que debían atravesar rápidamente a través de un bosque y aparecer detrás del enemigo. Después de pensar, el capitán preparó 150 soldados. Debería cubrir completamente el interior del bosque con soldados y hacer que avanzaran. Incluso si hubiera víctimas, las envió ordenándoles que simplemente avanzaran como tal. Como era de esperar, las flechas llegaron volando, pero los soldados de Poules ignoraron a sus camaradas y avanzaron silenciosamente dentro del bosque. Entonces, por fin un soldado atravesó el bosque. El sonido de las armas, voces enojadas y gritos propios de un campo de batalla se podía escuchar desde muy lejos. Pero ese soldado ni siquiera pudo presenciar la escena del campo de batalla. En el momento en que salió del bosque, su cabeza fue aplastada junto con su casco por un látigo negro que rasgó la atmósfera y lo atacó. De pie inmediatamente cerca del bosque, estaba la isgrifa, Elisabetta Fomina. Todavía colgaba el brazo derecho desde su hombro con un paño, pero agarraba el látigo negro con la mano izquierda y con orgullo fruncía el ceño profundamente en el bosque. Los soldados de Poules que iban a atravesar el bosque en cualquier momento se sorprendieron cuando la vieron. El comandante supremo del enemigo estaba justo ante sus ojos, sin tener siquiera un soldado como guardia. Levantando un grito de batalla, los soldados de Poules se dirigieron hacia Elisabetta. Pero sus acciones fueron muy caóticas. La topografía dentro del bosque no permitió acciones bien organizadas. E incluso si Elisabetta estuviera empuñando su viral con su mano izquierda, podría tratar con 2 o 3 soldados a la vez. Cada vez que el látigo negro teñido con un rayo rasgaba la atmósfera, el cuerpo de un soldado de Poules era destrozado y volado en algún lugar, y sangre fresca era esparcida en la nieve. Debido a una sola vanadis, ya no podían salir del bosque. Si evitaban a Elisabetta y daban un gran rodeo en el bosque, se alejarían aún más de sus compañeros. Por otra parte, las flechas de vez en cuando venían volando y ciertamente se llevaban sus vidas. Los soldados de Poules detuvieron sus movimientos y gradualmente comenzaron a retirarse. Lo sabía por haberlo visto muchas veces, pero él realmente es impresionante. Elisabetta miró hacia los árboles y murmuró para sus adentros. Tigre debería estar en algún lugar de este bosque. Camufló su figura poniéndose un abrigo con la corteza pegada, y se ocultó con solo un arco y flechas. La razón por la que el ejército de Libes tenía el bosque a sus espaldas era para usar el bosque y separar por la fuerza a los soldados en el ejército de Poules.
Creían que si era tigre, él podría contenerlos y ganar el tiempo necesario. Y Elizabeth aplastaría y dispersaría al enemigo que saliera del bosque. Elizabeth apartó los ojos del bosque y se giró para mirar hacia atrás. Delante de la mirada de la Vanadis Lasiris, la primera unidad del ejército de Poules y unos 100 hombres de caballería de Libes dirigidos por Ellen se enfrentaron. Kaseket se situaba a la vanguardia de los soldados de Poules y empuñaba su maza. Ya había derrotado a casi 10 soldados de Libes y la maza en su mano estaba teñida de rojo con sangre fresca como si estuviera mostrando el apodo de Kaseket. ¿Por qué? Dentro del remolino de rugidos y gritos, Kaseket pudo ocultar su pensamiento inesperado. Si bien tenía una potencia militar más de 10 veces mayor que la del enemigo, era increíble que no pudieran vencer al enemigo. Mientras pensaba si era tan incompetente, se convenció a sí mismo, eso no puede ser. ¿Debo enviar a la tercera unidad para superarlos a la vez? Cuando pensó en tal cosa, un soldado apareció para informar. La tercera unidad en la retaguardia recibió un ataque sorpresa del enemigo. Kaseket abrió mucho los ojos. La tercera unidad estaba en un lugar donde era difícil recibir un ataque sorpresa. Después de todo, la primera unidad dirigida por Kaseket estaba frente a ellos y allí estaba el lago Bechi a su izquierda. ¿Pusieron soldados para una emboscada en algún lugar? De lo contrario, el movimiento del enemigo fue demasiado rápido para escabullirse. La tercera unidad recibió el ataque del enemigo desde la retaguardia. Una vez establecido el ataque sorpresa, hubo unos 30 soldados de Libes dirigidos por Lim y Mazas. Rompieron el hielo del lago helado, lo cruzaron y se escabulleron por detrás de las tropas de Poules. Por lo tanto, fueron capaces de atacar a una velocidad superior a la expectativa de Kaseket. Fue una redada de solo 30 soldados, por lo que no causaron grandes daños. La fuerza desprendida de Libes también había escapado de inmediato en balsas. Pero la influencia psicológica que su existencia le dio a Kaseket y los soldados de Poules fue grande. ¿Quién sabe cuándo atacarían de nuevo desde el lago y la retaguardia? A Kaseket le resultó difícil utilizar la tercera unidad como fuerzas de reserva. Dada la situación, le pareció sospechoso que el número total de enemigos era inferior a 200. Originalmente, el hecho de estar de pie ante 2000 enemigos con 200 soldados era improbable. Kaseket comenzó a preguntarse acerca de la posibilidad de un poder militar oculto. Ahora que hemos llegado a esto, mataré a la Vanadis y terminaré con todo esto. Tal como lo decidió, Kaseket cargó resueltamente en medio del enemigo. Lanzó su maza ferozmente contra los soldados de Libes que entraron en su rango. Él rompió sus cabezas junto con sus cascos y los brazos y espadas que intentaron bloquearlo. Chorros de sangre se reflejaron en la puesta de sol y en la sublime figura del conde Poules que estaba a caballo. La maza que empuñaba apuntando a un nuevo enemigo fue rechazada por un destello de una larga espada que se balanceaba desde el costado. Kaseket recorrió su mirada y frunció el ceño sorprendido al ver al usuario de la espada larga. Era una chica de cabello plateado y pupilas rubí. Pensar que hay una chica en un campo de batalla. ¿Quién eres tú? Soy Eleonore Viltaria, la Vanadis de Leitmeritz. Oh. Así que eres la Silfrau de la que he oído rumores. ¿Por qué estás aquí? Mientras la Lasiris no estuviera involucrada, Kaseket era un hombre que podía atender a su oponente con el debido respeto, incluso si ese oponente era una Vanadis. Ellen lo sintió y le devolvió las palabras como guerrera. Desafortunadamente, no es algo de lo que hablar en un campo de batalla. Conde Poules, reúne a tus soldados y haz que se retiren. Si insistes en avanzar, entonces yo, la Silfrau, seré tu oponente. Entonces serás mi oponente. Al mismo tiempo con esas palabras, la masa atacó con una velocidad aterradora. El cuerpo de Ellen fue arrastrado por la presión del viento solo por haberlo rozado, y el segundo golpe probablemente golpearía donde movió su cuerpo. Ellen, tratando de no chocar con el de frente, infligió una herida mientras cambiaba la trayectoria de la masa con su espada larga y buscaba una oportunidad. A pesar de las habilidades con la espada de Ellen, sería una hazaña imposible si no fuera por el destello plateado, su Viralt. La masa desgarró la atmósfera y la larga espada dejó que el viento aullara. El sonido de las cuchillas resonó, las chispas se dispersaron y las armas de ambas partes se enfrentaron una y otra vez. De repente, un sonido metálico de destrucción se hizo eco desde las voces y los sonidos circundantes. La punta de la masa de Kaseket fue arrancada desde el centro. Kaseket gimió, aún así, todavía giraba su masa donde solo quedaba el mango. Él embajó tranquilamente su larga espada. La cabeza del hombre voló dejando rastros de sangre. Los soldados de Poules que estaban cerca de Kaseket abrieron la boca aturdidos y detuvieron sus movimientos. Cuando la cabeza del conde Poules cayó al suelo, rebotó una vez y luego rodó. Ellen se acercó a su caballo como si protegiera esa cabeza y les dijo a los soldados de Poules: llévenla de vuelta. Y díganle a la familia afligida que quien mató a Orjet Kaseket fue Eleonore Viltaria. Cuando se anunció la muerte de Kaseket, los soldados de Poules perdieron su espíritu de lucha al mismo tiempo y se retiraron. Originalmente,
Kasekeb les había dicho, esta es mi batalla, cuando preguntaron acerca de esta expedición. Los soldados portaron armas y lo siguieron por causa de su señor. Ahora que ese señor había muerto, ya no tenía ninguna razón para luchar. Entre ellos había algunos que abogaban por la venganza, pero no había nadie que pudiera unificarlos. Después de que el ejército de Poules recuperó tantos cadáveres de sus camaradas como pudieron, se retiraron. Después de esto, rápidamente resultó en que la casa del conde Poules perdió el apoyo de los señores feudales vecinos. Podría haber sido inevitable ya que perdieron a Kasekeb, quien no solo fue culpado por el rey por haber dicho mi batalla, sino que también por ser un hombre que tenía habilidad. Finalmente, hubo alguien que entró en contacto con los nobles señores feudales que se distanciaron de la casa del conde Poules, obtuvo su favor y apoyo y rápidamente expandió su influencia en la parte norte de Sted. El nombre de esa persona fue Valentina Glinke Estes.